Bienvenidos nuevamente a este episodio de Néstor Moctezuma Podcast. El día de hoy tenemos a un creativo, ¿qué digo un creativo? Un crack, que donde encuentra muchas veces puertas cerradas, abre puertas de manera importante y oportunidades ilimitadas. Entonces, vamos a ver cómo la creatividad lo lleva a poder abrir no solamente puertas en lo profesional, sino también en lo espiritual. Alejandro, bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Mucho gusto de conocernos y por fin platicar. Por fin, ¿verdad? Ya después de tiempo, oye, ¿qué onda? Platicamos primero, una Sí, comida o algo, pero sí, bueno, sí. finalmente ya nos sentamos y vamos. Sí, qué padre que nuestra primera conversación larga y tendida sea aquí mismo. Súper bien, Alex. Oye, Alex, fíjate, normalmente estoy haciendo esta práctica con mis invitados y les pregunto, a ver, si tú no tuvieras algún título, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Alejandro Hernández? Buena pregunta y fíjate que estoy muy a favor de no presentarte con tu título académico Claro. o de trabajo, ¿no? Creo que no. Creo que me presentaría como alguien reflexivo, analítico, muy sensible, Ujú. cariñoso, como que creo que soy alguien atento al detalle Ok. en cualquiera de sus ramas, ¿no? Desde a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Ya. Entonces creo que va por ahí. ¿Cómo llegas a ese punto de ser analítico, de prestar atención a los detalles? Porque no cualquiera. Muchas veces pasamos por la vida y no nos damos cuenta de los pequeños detalles, pero ¿cómo llegas a ponerle atención a ese detallito? ¿Qué te lleva ahí? Pues yo creo que influye mucho mi personalidad, Ok. ¿no? Como dirían algunos, soy cáncer. No, pero creo que sí influye. Creo que de nacimiento, de genes, Ujú. traigo un poco eso. Ok. Pero si pudiera como recordar algo de así, de rastreando el origen de ese tipo de pensamiento, la realidad es que mi papá, desde muy niño, a veces, o sea, me caía muy mal cuando lo hacía, pero lo hacía frecuentemente, que era, no sé, ¿no? Cualquier cosa, de que, oye, quiero un helado. Y Ujú. era, ¿pero si quieres un helado? O nada más porque viste que te dijeron y se te antojó. Hace Órale. frío, ¿seguro quieres un helado? Y yo, bueno, no es cierto. O sea, Te hacía me cuestionarte. hacía cuestionarme, luego, no sé, ¿no? De que un domingo, que Ujú. quieren ir al parque o al museo o esto o esto. Y entonces como que me dejaba mucho elegir Ajá. o pensar, hacer el proceso de pensamiento para elegir o tomar una Ujú. decisión. Y la verdad es que era bastante frecuente, o sea, sí era, lo recuerdo muy frecuente. Ok. Yo siento que de ahí hay un ejercicio de que Mm. yo recuerdo mucho de no hacer las cosas pues nada más porque sí, ¿no? O en Ujú. automático y todo. Entonces siento que yo empecé a ejercitarme como a buscarle explicación mucho a las cosas, ¿no? A lo que pasaba Órale. alrededor. Tengo recuerdos de muy, muy niño de hacerme ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Como Ujú. de ver a mis papás, a mi familia, no sé, le platico a Jimena, a mi novia, de que yo recuerdo estar en el kinder Ajá. y ver a los demás niños y como preguntarme por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Entonces Órale. era, pues a veces era raro, ¿no? Sí, Porque pues, de niño por como que supuesto. por qué, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que era como un superdotado, ni Ajá. no, pero como que me llamaba la atención entender el por qué se estaban comportando como se estaban Súper. comportando, ¿no? Oye, y no raro, a lo mejor, digo, todos deberíamos estar haciendo eso. Deberíamos de ejercitarnos justamente en cuestionarnos, en preguntarnos, Sí. oye, ¿por qué? ¿Y por qué actuó así? ¿Por qué reaccionó de esta manera? Y qué padre que tú lo empezaste a hacer desde pequeño. Qué importancia, yo creo que la influencia de tu papá al momento de estarte cuestionando constantemente. Yo tengo 2 hijos y me llevó ese mensaje ahorita. Digo, estamos empezando y Sí. ya llevó algo de tarea, güey, Sí, de empezar a cuestionar, sí, porque lo que acabas de decir, activas como este pensamiento crítico o simple y sencillamente el pensar, a ver, sí es cierto, a ver, ¿lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Por qué? No, la verdad no se me antoja o alguien más puso esta idea en mí. Qué interesante. sí, sí, ahorita que lo mencionas, eso yo creo que puedo rastrear el origen de ahí, tal vez un par de cosas más, pero a mí como mi atracción hacia el tema del pensamiento crítico y cómo estudiarlo y pues hoy en día incluso utilizarlo Ujú. profesionalmente, pero sí tiene mucha relevancia para mí. O sea, yo Ujú. también no tengo hijos aún, pero sí lo pienso y me gustaría implementarlo, ¿no? En mis hijos o sea, el hecho de no andar en automático Ajá. el 100% del tiempo. Es Ujú. imposible, ¿verdad? Y también, pues tiene la magia encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, Entre no sobrepensar, entre sí. no sobrecargarte de analizar y analizar y analizar. Pero sí creo que tiene un valor importante como dar pasos, tomar decisiones sin aventarte en automático luego, luego, ¿no? Oye, ¿cómo le haces con las relaciones? Porque, como dices, o sea, no,
es encontrar ese punto medio, porque mucha gente seguramente no se pregunta, no se piensa, simple y sencillamente va como en automático, Sí. toca esto, hay que hacerlo, ni por qué, ni para qué, ni nada, hay que hacer esto, ¿no? Pero ¿cómo le haces para la convivencia? Porque a lo mejor, como dices tú, oye, de niño, oye, este niño está raro, ¿no? Pues no es raro, simplemente se Sí. preguntaba cosas que uno no se pregunta Sí. constantemente, ¿no? En la vida adulta es igual. O sea, oye, ¿por qué o sea, ¿por qué no simplemente vente, vamos a echarnos unas cervezas o algo, no? O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo le haces para balancear ese punto? Pues es una cuestión que me ha tocado como darle varias vueltas, ¿no? A lo largo de mi vida y de diferentes momentos o diferentes etapas. De general te diría, creo que no soy alguien de muchísimas amistades, ¿no? O sea, no soy alguien que se rodea de grupos de amigos muy grandes, ¿no? Tengo muchos amigos, tengo muchos buenos amigos, pero me refiero a que no soy esta persona súper rodeada de gente, ¿no? Y creo que mucho va por ahí, ¿no? Tendía a ser muy selectivo y no por grosero, ¿no? Ni por payaso, sino como que me costaba de pronto soltarme, ¿no? Creo que una época clave fue como juventud, ¿no? De que ahí tuve una época medio de rebeldía y de como de locura. Entonces como que ahí me abrí a la oportunidad de solamente hacer, solamente vivir, ¿no? Solamente como que no reflexionarlo tanto. Creo que esa etapa aportó muchas reflexiones que hasta la fecha conservo y marcaron como una veta muy importante por donde he seguido avanzando, ¿no? Porque me hizo ver que sí, que no, me hizo ver que puede haber una modulación, ¿no? Al relacionarte, ¿no? O sea, no todo tiene que ser extrapensado, extraanalizado, no todo tiene que actuar exactamente como lo estás esperando o como es la expectativa, ¿no? Claro. Pero hasta la fecha, o sea, hasta la fecha soy muy como reflexivo, pensativo sobre qué voy a hacer, sobre qué planes sociales hago. Me gusta y hay gente que está muy cerca de mí que me dice, ¿cómo puedes decir que no eres, que eres introvertido? Si estás hable y hable. Yo, bueno, cuando ya paso 2 o 3 capas de confianza y de cercanía, sí. Pero de golpe, no siempre. Toma tiempo, ¿no? Sí, toma tiempo. En la escuela me decían mucho de que cuando pues ya en una fiesta o algo así platicabas, me decían mucho de que yo pensé que tú eras de que súper payaso, de que pensé que eras muy mamón. Y yo, no, nada más que pues no de entrada me cuesta, ¿no? Soy como en automático me dejo ir. Oye, mencionabas algo ahorita en tu juventud, originario de CDMX. Chilango, 100%. ¿Cuántos años tienes ya en Monterrey? Ya estoy por cumplir en el 28 de julio, cumplo 20 años. Órale, ya tienes rato. Sí, ya yo soy más regio. Ya eres más regio que chilango. Por naturalización, ya estuve más tiempo aquí que... ¿Qué te lleva a dar ese paso ahorita que hablas acerca de la juventud, de estos momentos rebeldes y tal? ¿Qué te lleva a tomar el paso de cambiar de residencia, de lugar? Pues ahora sí que me decidieron de que me vinieron, ¿no? Me trajeron. La realidad es que mis papás se separan en México. Hay una ruptura entre ellos. Yo tenía un tío viviendo en Monterrey, entonces mi mamá consigue trabajo en Monterrey y entonces toma la decisión de venirnos. Todo esto sucedió en un par de meses, ¿no? La decisión. Justo era el cambio donde yo estaba en la secundaria y pasaba a la preparatoria, ¿no? Entonces mi sueño, otra de las cosas que le agradezco a mi papá en aquel tiempo era que me dijo, pues en México creo que existe un poco más la decisión cuando vas a estudiar hacia la escuela pública, pues había una gran bifurcación entre la UNAM y el Politécnico. Claro. Entre otras más, pero bueno. Entonces mi papá me llevó a conocer las escuelas y como a dar varios tours. De hecho, estaba acordando hace poquito que nos metimos a clases de medicina en la UNAM y entramos a la morgue y cosas así que nadie te decía nada, ¿no? Tú puedes entrar. Entonces me ayudó mucho esas dos perspectivas y yo decidí que el Politécnico. Y mi sueño era estudiar en el Politécnico. Entonces hice todo el proceso, apliqué, hice el examen. El Politécnico en aquel tiempo, no sé ahora, pero era de la escuela más complicada de quedarte por cantidad de gente que entraba y por calificación. Y en ese lapso me dice mi mamá, pues nos vamos a Monterrey, ¿qué onda? ¿Te queda? O sea, y yo me quedo, ¿no? Pues en mi rebeldía que me quedo, no, ¿qué voy a hacer a Monterrey? Yo había venido un año antes a Monterrey de vacaciones, 2 semanas con unos tíos y era lo único que conocía a Monterrey, ¿no? Entonces dije, no, pues yo no me voy a ir, ¿a qué voy a ir a Monterrey? Ya lo pensé bien y dije, no, bueno, sí me voy, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar aquí con mi papá. Y
Entonces, pues sí, me tocó una época, o sea, una etapa de la vida, pues ahí medio complicada, ¿no? Que es de que, pues, estás chavo, Sí. era apenas empezaba como a ser semi-independiente de moverme yo solo, tener mis amistades, las primeras fiestas. Entonces sí fue un golpe fuerte en aquel tiempo, ¿no? Súper fuerte. Sí, era difícil. Y luego llegar a Monterrey, llegué en pleno verano, calorón, Hijo de y era pues, sin conocer a nadie, sin conocer la ciudad. Ajá. Sí, marcó una antes y un después, Ya. definitivamente. ¿Cómo fue el proceso de adaptación para ti? Porque, digo, no es sencillo. Etapa de adolescencia, Sí. una situación de ruptura familiar, llegas a una ciudad nueva, lugar nuevo, costumbres nuevas, situaciones diferentes. ¿Qué te costó más para adaptarte? Aparte de la comida. Oye, no, pero la comida sí me adapté rápido. Yo era feliz, soy súper carnívoro, entonces llegué y pues al principio pues las reuniones que íbamos eran los amigos de mi tío, y Ajá. etcétera, la familia que ya estaba aquí. Pues carne asada, yo Carne feliz. asada. La realidad es que era mi mejor momento los sábados en la tarde. Carne asada y ver el fútbol, eso era lo que medio me consolaba en aquel tiempo. Súper. Pues sí fue complicado. Pues, yo creo que traes mil cosas que se te están moviendo en la cabeza, etcétera. Un periodo que viví muy de cerca, pues con mi mamá y mi hermana, ¿no? Llegamos a vivir con mis abuelitos que pues, siempre les he agradecido con toda mi alma que se hicieron cargo de nosotros y tomaron responsabilidad que evidentemente no les correspondía, pero pues, lo hicieron con todo el amor. Y ahí pues me apoyé mucho de mi mamá y de mi abuelito, ¿no? Sobre todo que mi abuelito pues representa pues la imagen masculina, yo creo que más importante de mi vida, ¿no? Y creo que ese momento que fue como la primera crisis profunda que enfrenté en mi vida, ¿no? De pues, muchos cambios, separaciones, dejar atrás cosas, ver hacia adelante y que te cueste ver, ¿no? Que sigue, etcétera. La realidad es que vivíamos momentos muy difíciles también económicamente, o sea, pues, mi abuelito nos ayudó, pero tampoco estaba como para que nos sobrara, ¿no? Entonces se juntaron muchísimas cosas que sí fue difícil, pero la realidad es que las amistades en aquel momento, o sea, empezar a conocer gente aquí, me empezó a dar como una visión distinta, ¿no? Como pues, empezar a explorar la ciudad, empezar a navegar por otros tipos de círculos sociales. Pues la realidad no es una mentira, ¿no? Ciudad de México pues, es muy grande. Yo nací en Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, pero toda mi vida viví en Tlalnepantla, que es el Estado de México. A 5 o 10 minutos de cruzar al DF en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pues realmente, y donde yo vivía, pues no era para nada lo peor, ni el barrio más peligroso, ni mucho menos. Pero sí es un ritmo de vida distinto a lo que me tocó ver aquí, ¿no? O sea, pues está mucho más mezclado, mucho más combinado. La vida era, pues sí tuve la oportunidad en esa edad que estás mucho como expuesto en la calle y pues era más ruda definitivamente allá que acá, ¿no? Entonces como que también valoré eso, ¿no? Como que cuando bajé un poco la guardia y dije, pues puede estar bien, ¿no? O sea, puede estar No interesante. está tan mal. Sí, tiene beneficios, ¿no? Sí. O sea, las distancias en aquel tiempo, no sé, ¿no? Cosas que pues empecé a valorar y pues también agarré amistades, agarré amigos, fiestas y cosas así que pues, me empezó como a convencer. Dije, puede estar bien tal vez, ¿no? De que puede estar bien irme de México. Oye, mencionabas ahorita el tema de las crisis. Pasas tu primer crisis, ¿no? ¿Cómo superar una primera crisis a esa edad? Te pregunto porque tengo algunos alumnos de preparatoria que muchas veces se enfrentan a algún tipo de crisis de diferentes tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo separar? ¿Qué te ayudó a ir superando esa primera crisis a esta edad, ¿no? De adolescente. Sí, pues es que digo, creo que no vivimos crisis ligeras, ¿no? Cada quien tiene su nivel de sensibilidad, de resistencia, de impacto, ¿no? Que le genera una crisis. Pues a esa edad y en ese contexto, pues obviamente yo sentí que era lo peor del mundo y que se me venía el mundo encima, etcétera, ¿no? Digo, ya pasas las primeras crisis y después dices, bueno, ya sé que lo único seguro es que va a venir otra en algún punto, ¿no? Pero en aquel tiempo, te digo, yo creo que fue vital el apoyo de mi mamá, de mi abuelito, pero de mi abuelito y de mis tíos en aquel tiempo, ¿no? O sea, como desde una perspectiva masculina, ¿no? De sobreponerte, hay no sé si es en el libro de Meditaciones de Marco Aurelio,
¿no? De los estoicos que dice que la crisis es como una prueba externa de dureza y de fortaleza. Pues creo que ya lo aprendí desde la primera vez, ¿no? Fue como, a veces tienes que aguantar, ¿no? O sea, a veces tienes que aguantar. Y la realidad es que mi tío Gerardo, en aquel tiempo sigue viviendo en Cancún. Yo andaba en plena depresión y haciendo huelga de hambre y todo porque me quería regresar a México y no quería estar aquí. Me invitó de vacaciones. Yo tenía 15 años, entonces fuimos a la playa y me invitó una cheve, ¿no? Como que mi primer cheve. Y estábamos platicando y platicamos de mil cosas y ahí me dijo él un par de cosas que pues jamás se me van a olvidar, ¿no? Y me preguntó, ¿por qué te quieres regresar a México? ¿No? Pues porque no conozco a nadie, porque no sé qué. Y le nombré todas las cosas malas que yo veía, ¿no? Y me dijo, wow, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Y yo, me dice, pues me estás diciendo puras cosas malas. A ver, dime qué cosas buenas ves que podría tener que darte en Monterrey. Y le empecé a nombrar un par también, ¿no? Y me dijo, yo lo que te puedo decir es que si te quieres regresar por huir y no enfrentar lo que tienes como reto, no lo hagas. Si te quieres quedar, si te quieres ir porque estás convencido y crees que tu futuro y tu destino está acá, hazlo. Pero date el tiempo. O sea, ya te diste la oportunidad de probar si hay algo bueno para ti ahí. Pues no le des la vuelta a los problemas. Enfréntalos. Tenía 15 años, ¿no? Entonces, obviamente, sus palabras fueron como... También me habló de un par de experiencias muy fuertes que tuvo él en la vida, etcétera, y me dijo, pues al final de cuentas pasan y te tienes que sobreponer, ¿no? Tienes que seguir adelante. Pues en mi nivel y a esa edad y con lo que yo sentía y todo, pues sí fue muy revelador, ¿no? Sí, fue como claro. me hizo reflexionar y regresé de ese viaje y les dije, ya habíamos hecho también otra serie de movimientos para que yo me regresara a México. Y les dije, pues, ¿saben qué? Siempre no, sí me quedo. Y Pues, pero pues me cambió la perspectiva, ¿no? De entender que era una crisis también tenía su parte de lo que la situación generaba y la vida, pero había muchas cosas que yo estaba poniendo también, pues echándole yo tierra, ¿no? A esa crisis y haciéndola más complicada. Y es una lección que se me quedó muy marcada, ¿no? Hasta la fecha lo reflexiono y cada que paso por momentos difíciles, pues como diferenciar, ¿no? ¿Qué es la situación en sí? ¿Qué es lo controlable? ¿Y qué es lo que tú le estás echando encima para hacértela más pesada? Sí, Para, claro. no sé, ¿no? Victimizarnos para hacernos como más, como el auto pobrecito y estoy sufriendo. Pues creo que discernir entre esos dos componentes pues ayuda para hacerte la carga un poco más ligera y enfrentar lo que sigue. Sí, no, totalmente clave. El Sí. poder ver, un invitado platicaba, yo lo que hago en estas situaciones es, me salgo de ese momento, de ese espacio, me traslado a una isla solitaria y ahí digo todo lo que tengo que decir cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha. Y ahora que ya tengo muy claro esto, ya qué acciones voy a tomar y tal, me regreso nuevamente a esa situación y tomo acción. Sí. Y yo, wow, qué interesante. O sea, eso que estás diciendo justamente, a ver, ¿dónde me quiero quedar? Sí. En el lugar de la víctima, de decir, no, pobre de mí, nada más las cosas malas me pasan a mí. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más y tal? O, a ver, esa es la situación, ¿qué puedo hacer con ella? O me regreso, me voy, me Totalmente. quedo, pero si me quedo, tomo la decisión de darle para adelante, ¿no? O Sí. sea, ver qué sigue después de aquí. Si yo asumo esta responsabilidad, en unos ejercicios espirituales, una hermana religiosa que nunca hablamos hasta la segunda semana que ya podíamos hablar todos, ¿no? Porque eran en silencio. Les decía Néstor, en la vida, haz estas 3 cuestiones y luego en afirmaciones. Quiero, puedo y elijo hacer esto. Quiero hacer esto, puedo hacer esto, elijo hacer esto. Y cuando tengas la respuesta clara, quiero hacerlo, puedo hacerlo y elijo hacerlo. O sea, súper interesante. Y desde ahí me marcaron. Sí. A ver, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Elijo hacerlo? Nadie me está obligando. Sí. Nadie me está obligando a ver la vida de una manera optimista, con posibilidad. Nadie me está obligando. Total. Yo elijo hacerlo. Sí. Que es un poco lo que estás comentando ahorita. Está bien interesante, no lo había escuchado en ese orden, pero me gusta. Ahorita que mencionabas eso, del invitado que dice que se iba a una isla, de repente creo que le empecé a escuchar mucho, ¿no? La palabra de que disociación, ¿no? Y se dice hasta como en broma, ¿no? De que me disocié. Pero creo que, y no sé si sea el término correcto hablando en psicología, pero creo que también es bueno, o por lo menos a mí me ha resultado, el salirte de ti mismo, ¿no? Que creo que es la analogía de imaginarte irte lejos, etcétera, ¿no? O sea, aislarte de ti mismo, ¿no? Como
Ya es que existen muchos de estos temas en tratamientos de ansiedades y todo, que dices, pues, ve los pensamientos pasar, pero no te impregnes de ellos, ¿no? No te pesques de ellos. Y es algo que trato de hacer continuamente. No es fácil. A veces estás más alineado, a veces estás más sensible y lo puedes hacer más fácil. A veces es imposible, ¿no? Ajá. Pero como disociarte, salirte de ti mismo, verte desde afuera, ¿no? O sea, verte desde afuera y en la situación en la que estás, pues te permite, yo que doy consultoría, es un poco la analogía en términos de negocio profesional, ¿no? Pues un consultor llega desde afuera y te ve y te observa cosas que estando ahí en el día a día, en el rush de todo lo que pasa, pues estás aquí, ¿no? Entonces es difícil ver el panorama completo. Pues un consultor, o yo lo que trato de hacer con mis clientes, pues es desde afuera, darles un panorama, decirles, no es tan grave como piensas, o a lo mejor esto sí, y no lo estás viendo. Y creo que en la reflexión personal pasa, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer una evaluación de que, bueno, una evaluación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? De entrada. ¿Cómo estoy? ¿No? O sea, ¿cómo estoy? Hay una, me gustan mucho los deportes. Ya avanzamos mucho en la plática y no he dicho ninguna analogía de deportes, pero había un entrenador cuando jugaba fútbol que una vez me decía, ¿no? Que es que, a ver, ya sé que ganas tienes, ya sé que puedes correr mucho, también lo sé, pero necesitas ritmo, necesitas ver qué está pasando. Me lo dijo varias veces y no lo entendía, estaba muy chiquito, etc. Y un día mi papá tal vez lo tradujo a algo que yo pude entender y me dijo, párate de repente y respira. En pleno partido, párate y respira. O sea, párate 5 segundos y respira. Y ve qué está pasando. Y lo empecé a hacer, ¿no? Como que muy intencionalmente, ¿no? Como a pararme y ver. Y eso lo he llevado como a otros terrenos y me parece bien interesante, ¿no? Que cómo le metes ritmo a las cosas, ¿no? O sea, hoy en día que tenemos tanta bombardeo y una cultura de multitasking, de hacer todo, de que en el día hagas 40 cosas y por lo tanto todo el tiempo estás en una misma velocidad, ¿no? No puedes bajarle, no puedes frenar. Y esta reflexión del fútbol pasa mucho, ¿no? O sea, en el fútbol, no sé, hoy tú ves a Messi y Messi parece que está caminando. Sí. O sea, lo observas en el campo y parece que está caminando, parece que no está jugando, pero es porque está en su ritmo, ¿no? Está en un ritmo específico. Mientras que hay otro jugador en el mismo partido que está corre por todos lados, ¿no? Pues eso me lleva como a la reflexión de que cómo podemos ir identificando y estableciendo ritmos, ¿no? No todo es a full, ni todo puede ser lento, estático, ¿no? Lento. Como tienes que estar como de alguna manera enrolado en un ritmo, ¿no? Sí, claro. Y esto que estás diciendo ahorita de Messi, por ejemplo, saludos a Messi también, por ejemplo. También se nos está viendo. Se nos está viendo. Oye, va caminando en el partido, pero cuando agarra el balón, ¡fum! Exacto. Tiene la claridad de qué es lo que sigue. Exacto. Y se quita 5-6 y gol, ¿no? O sea, pero yo creo que tiene mucho que ver esto, que, a ver, estoy analizando cómo está el juego, por dónde va, mi ritmo es este, toco y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero nosotros vivimos todo lo contrario. Es y si no sale, ni modo, sigue haciendo y el doble y el triple. ¿En qué momento me voy a detener? ¿En qué momento voy a pensar qué es lo que sigue? ¿Por qué sigue eso? ¿Para qué sigue eso? En la analogía de Messi, si corriera como loco todo el tiempo, el 90% de las veces no le caería el balón, ¿no? O sea, es tan sutil su movimiento y tan orientado que pareciera que tiene un imán, ¿no? Como que le llega y le llega. Si lo pensamos en nosotros, pues estás tan rápido que no te va a llegar el balón tan rápido, a lo mejor, ¿no? O sea, estás tan acelerado que pues, en qué momento te cae, ¿no? O sea, no le atina, ¿no? Entonces... Y creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo ahorita, con el tema de que tenemos que acabar esto, tenemos que como que más cosas que hacer, más éxitos, más triunfos que buscar, más contratos que cerrar, más... O sea, como que estamos... Esta es la meta, esta es la meta, esta es la meta, la meta, todos los días, ¿no? Yo recuerdo ahorita que estás hablando de deportes, se me vino a la mente también. Yo practicaba atletismo cuando estaba en la secundaria, prepa, carrera, y me acuerdo una carrera en particular, digo, me acuerdo de varias, pero una en particular eran 1500 metros planos. Era una carrera como un nacional de universidades, más relevos TEC, era justamente en el TEC de Monterrey. Y éramos 40 atletas que íbamos a correr esa carrera.
40 en la pista son muchísimos para la carrera de 1500 metros. Entonces nos mandaron en 2 hits, 20 y 20. Okay. Me acuerdo que empezamos yo me fui en el primer hit, empecé como en el lugar 16, 17 por ahí. O sea, de los 20 yo iba casi atrás. Pero porque todos empezaron como si fueran 100 metros planos. Sí. ¡Wow! Rapidísimo. Oye, 1500 está es pesada, pura estrategia. Está ¿no? pesadísima, sí. 1500. Me acuerdo que íbamos corriendo y uno se cae, otro se cae, y luego con la velocidad que vamos todos, a veces pisabas a uno que estaba en el suelo o el que estaba delante del chamorro. O sea, estaba bien salvaje esto, ¿no? Hoy empezamos y tal, una vuelta, como en el 16, por ahí 17. Conforme íbamos pasando, son 3 vueltas, 300 metros, casi las 4 vueltas. Ya en la segunda vuelta iba como en 12avo, 10º. Ya en la tercera vuelta iba como en 8º, y ahí iba por ahí más o menos, ¿no? Y en la última vuelta iba como en 7º aproximadamente. Ya en la última vuelta ya iba avanzándole poco a poco. Sí. Pero justo lo que acabas de decir, la estrategia. Entonces es como que no aventarte como el borras cuando empiezas, sino vas viendo, vas midiéndote, vas encontrando tu ritmo, sí. Que tu ritmo no necesariamente es el mismo ritmo del otro, sino tu propio ritmo lo vas encontrando al escuchar tu respiración, al escuchar tu corazón, tus pasos, sí. El braceo. Digo, ahorita hablando del deporte, ¿no? Cómo aterrizarlo a la vida. Y me acuerdo que iba cerrando conforme iba avanzando la vuelta, tal, y en los últimos 200 metros ya iba en 4º lugar más o menos, okay. En los últimos 200 metros. Le piso todavía un poquito más. El primer lugar nos lleva como 50, 60 metros. Iba súper adelante de nosotros. Te sentías que traías gasolina. Yo todavía un poquito, pero ahí va, ¿no? Oye, llego en tercero y nos perfilamos para la línea de 100 metros y con todo, o sea, ya toda la carne, todo lo que me quedaba de reserva lo metí ahí. Llego con el segundo lugar y pasamos los dos, final de photo finish. Pum, yo llego, paso la línea de meta al suelo. O sea, yo me quedé sin gasolina. Paseado, ya. Totalmente. Llego, me caigo, ya no me puedo levantar y todo. Llega el entrenador y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Tal, no, sabes que no molido, ayúdame a moverme porque no puedo. O sea, ya estaba yo tronadísimo. Quedé en segundo lugar en ese hit. Segundo lugar de los 20 que éramos, quedé en segundo lugar. Corre el siguiente hit y corren más rápido que nosotros. General, de los 40 yo quedé como en 8º lugar. Ok, ya en la mezcla. Más o menos, ¿no? Como 8º lugar, quedé en los primeros 10. Pero recuerdo que el entrenador me decía, oye, Néstor, hijo de su, ¿sabías que esto es una eliminatoria para ir a los Panamericanos? Y yo, no sabía, no me dijiste, no sabía, no, pues no sabíamos, ¿no? Hubiera estado bien. Sí, hubiera estado bien, ¿no? ¿Sabes que el tiempo que pedían para ir a los Panamericanos era 4 minutos 05 y yo hice 4:07? 2 segundos. A 2 segundos. Me dijo, ¿pudiste haber hecho más? Le dije, ¿sabes qué? No pude haber hecho más. Di todo lo que tenía que dar. ¿Cómo crees que me sentí? Pues una mezcla, ¿no? Yo creo. Es una mezcla de satisfacción porque lo hice todo, pero pues estaba cerca. Totalmente, así. Más por la satisfacción de decir, ¿sabes qué? Lo que entrené, lo que experimenté, lo que viví, el proceso que hasta el límite de lo que te permitió. Hasta ahí, exacto. Con esa satisfacción. Sí. Y 2 segundos. O sea, esto es lo que digo. Sí. No es de que, si hubiera hecho. No, di todo. Sí. Pero valió mucho la pena el encontrar mi ritmo, el saber mis tiempos. Si no, a lo mejor ni siquiera hubiera llegado ahí. Claro. Entonces, a lo que voy es que muchas veces nosotros queremos como que estar en el top, o sea, hacer todo y no, a ver, tranquilo, encuentra tu ritmo. Sí. Encuentra tus tiempos, encuentra tu espacio. Oye, si esto no sale hoy, a lo mejor va a salir mañana. Y si no sale mañana, a lo mejor va a salir una semana. Y si no sale una semana, va a salir un mes. Pero tranqui. Sí. Es bien interesante. Ahorita que decías de todo y de acumular logros, etcétera. Y en el deporte, pues es una muestra muy clara, ¿no? Pero tengo mucho amor al deporte en general, ¿no? Empecé jugando fútbol muchos años. Era mi sueño jugar en primera división y ser un jugador de la selección y todo. Ya hoy me doy cuenta y digo, no creo que hubiera estado dispuesto a. Ajá. Tampoco estuve muy cerca, ni mucho menos. Okay. Tuve un par de oportunidades y rocé con el tema profesional juvenil. Órale. Pero pues muy lejos, ¿no? Ajá. O sea, pero pues viví de alguna manera un pedacito, ¿no? De la experiencia. Y luego me metí en temas de CrossFit, de running y hice un maratón y he experimentado por cosas. Pero yo creo mucho que el deporte es como una maquetita
hablando en términos de diseño, ¿no? Ajá. Como una maquetita de la vida, ¿no? O sea, como que una prueba, un periodo de entrenamiento, es como una muestra, ¿no? Una pequeña muestra de lo que representa la vida en general, ¿no? Ujú. Te tienes que esforzar, tienes que avanzar, tienes que hacer las cosas para que se mueva, tienes que descansar, Ujú. ¿no? O sea, hoy creo que está muy entendido por todos que el descanso y una pausa es parte Claro. de la preparación y del entrenamiento. Usted que mencionabas la carrera y el atletismo, uno de los deportes que más me fascina es el atletismo. No lo he practicado nunca, pero me hubiera encantado, ¿no? O sea, si me dices hoy que hubieras querido ser cualquier cosa, yo creo que hubiera dicho, no sé, corredor de 100 metros, olímpico o algo así, me encanta, ¿no? Wow. Pero es precisamente por eso, ¿no? Me fascina cómo, en específico los 100 metros, ¿no? Ujú. Tienes periodos de entrenamiento y una carrera de 20 años, de 16 años, de 4 Juegos Olímpicos, para correr 10 segundos, bueno, 10 9, ¿no? segundos, Ahora sí. que Hijo de se su- hace increíble, ¿no? La relación de eso, Ujú. ¿no? Y como lo hermoso de pensarlo, ¿no? Ujú. Toda la serie y cantidad de esfuerzo acumulado y de cosas hechas y de estrategia para que sean 9 segundos, ¿no? Y eso pues lo podemos trasladar a muchas cosas en la vida, ¿no? A Ujú. veces tienes que tomar, la vida te lleva a tomar decisión Ujú. en cuestión de segundos, en cuestión de reacciones. Y la pregunta es, pues, ¿qué tan preparados o no estamos, no? Ujú. Tuve la oportunidad tengo mi gurú espiritual, mi maestra espiritual, Juanita, que tiene mucho que no la veo, pero sí lo ve, le mando saludos. Que ella me dio una definición una vez que me pareció, creo que si coleccionara como las frases o conceptos que me han cambiado la vida, pues eso definitivamente estaría como en el top 5, top 3, ¿no? Y me preguntó una vez, yo tenía 18, 20 años, y me dijo, también estaba en una crisis, ahí pasando por cosas difíciles, y me dijo, ¿para ti qué es la paz? Y yo le dije, pues, tranquilidad, ¿no? O sea, como estar tranquilo, sin preocupaciones. No, ¿qué es la paz? Y yo, pues, no sé, no sé, de que no tener miedo. No. Y así, ¿no? Nos la llevamos un rato y bueno, no, pues no sé. Y me dijo, la paz es vacío. La paz es vacío. Órale. Y me dijo, la paz es nada. Y ya, obviamente, pues ahí, ok. Pero pues empezamos a desarrollar el punto. Y la verdad es que cuesta al principio. O sea, a mí me costó, no sé, días, semanas empezar a que te caiga el 20. ¿A qué se refiere, no? Y ella después me lo explicó, después de algunas pláticas me dijo, estamos acostumbrados, y más en la vida moderna, a vivir la vida buscando llenarte de cosas, ¿no? Más amigos, Sí, claro. más ropa, más alimento, más comodidad, lo que tú quieras, ¿no? Más medallas, más récords, etc. Y me decía, y la vida no se trata de eso, la vida se trata de vaciarte, de cómo cada vez necesitas menos, Wow. cómo cada vez te liberas de más. Que obviamente es un concepto muy difícil de llevar a cabo y de Ujú. desarrollar en la modernidad, ¿no? Ujú. Y en Monterrey, o sea, Sí, claro, es claro, claro. complicado, ¿no? Tienes que vivir de algo, tienes que comer de algo, etcétera. Entonces, Ujú. pues como que meter ese concepto a tu filosofía de vida y a tu accionar cotidiano, pues tiene ya de por sí un reto en sí mismo. Ujú. Pero sí te cambia la perspectiva, ¿no? O sea, Claro. como vaciarte, ¿no? O sea, como cada vez tienes menos, ¿no? Como cada vez necesitas menos. Ujú. Y hay muchas aplicaciones que yo las he encontrado sin imaginarte siendo un hippie en harapos y Ya. sin ninguna posesión material. No, yo he encontrado varias aplicaciones y una de ellas es, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de vaciarte, tú lo acabas de decir, ¿no? Por eso me recordó, ¿no? O sea, cuando tuviste esa competencia, aceleraste y eso, te vaciaste, ¿no? O sea, llegaste a un punto incluso de roce, de experiencia extrasensorial de Sí, sí, sí. desconectarte de ti, ¿no? O sea, Sí, sí, de sí. dar todo físicamente Ya con puro vuelo nada más. y tirarte Sí. y esa acción de quedarte en blanco Ujú. unos segundos o una fracción de segundo Ujú. es vaciarte. O sea, es Quedarte sin nada. olvidarte y no te preocupabas si quedaste en segundo, de Nada. primero, si ibas a calificar. O sea, Ujú. es la acción de vaciarte, ¿no? Ujú. Y yo he encontrado en el deporte una manera, ¿no? Una rama de llegar a eso, ¿no? O sea, en los entrenamientos y en las cosas que hago por gusto, porque nadie me... Jimena, mi novia, me dice, ¿pero por qué terminas así si no estás contento? Y yo, pues nada más, o sea, como que me gusta la sensación, ¿no? De sentir que lo estoy dando todo, ¿no? Ajá.
y terminar así y con ese como en blanco, Ajá. me da la satisfacción, ¿no? Como el confort de decir, ay, como que estoy experimentando ese vacío, ¿no? Ya. Esa nada, ¿no? Mm. Tú ves y platicas con, bueno, no platico con muchos, pero he visto videos y he leído libros sobre, por ejemplo, los monjes Ujú. budistas, en los yogis en el Tíbet, etc. Ujú. Y su concentración o su imagen es un blanco, ¿no? Es Ujú. un blanco total, ¿no? Es un blanco puro, ¿no? Y con Juanita, cuando yo practicaba y veíamos temas de meditación, me decía, si te cuesta trabajo, porque Sí. pues, quien diga que medita, pues se acerca, ¿no? Pero es complicadísimo. Ujú. Pero me decía, piensa en blanco, ¿no? O sea, piensa en blanco, en full blanco, Ujú. como si te quedaras viendo a la lámpara, ¿no? Ya. Y creo que eso me ha acercado al deporte, ¿no? O sea, en ciertos Mm. momentos y en ciertos niveles, sobre todo el deporte de resistencia, que ahora es el que me atrae mucho, Ujú. te da esos momentitos como de, ¿no? Sí. De desconectarte, ¿no? Ya. Y, se vuelve adictivo también, se vuelve. Súper, súper. Oye, pero ¿cómo llevar esos momentos de vacío en el día a día? ¿Cómo lo aplicas? Digo, si lo llegas a aplicar, ya nos comentaste un poquito que en el tema del deporte, pero ¿cómo aplicar sentirte que diste todo y soltar el resultado? Pues ahí está el reto. Ojalá en esto lo sigamos, lo descubramos. No, no, pero creo que, por ejemplo, sí se da. Y Ujú. sí lo hago o lo trato de hacer Ujú. conscientemente, ¿no? Te digo, llevándolo a la práctica profesional, Ujú. los proyectos creativos, desde mi punto de vista, Ujú. desde mi enfoque, desde mi entender, no tengo la verdad absoluta, mucho menos. No solo es bueno hacer esos pausas y esos Ujú. vacíos, sino que son necesarios, o sea, los necesitas, ¿no? O sea, eh, el mismo proyecto creativo tiene que tener un ritmo, ¿no? Donde depende del proyecto, depende de lo que busques, depende del resultado, ¿no? Pero pues no es una ciencia exacta, ¿no? O sea, hace no mucho leí una frase que decía que el diseño no es neutral, ¿no? O sea, el diseño no es objetivo, o sea, no puede haber diseño objetivo. Que alguien lo hizo, alguien lo manipuló, tenemos sesgos, tenemos una experiencia, tenemos una trayectoria, ¿no? Pues no puede ser neutral, tiene un cierta carga de Ujú. eso, ¿no? Ujú. Entonces ese mismo desarrollo implica que por momentos te quedes vacío. Mm. ¿Cómo yo lo interpreto ese vacío? Por ejemplo, a mí me encanta ser y dar el servicio de diseño escuchando, ¿no? O sea, no interviniendo, o Ujú. sea, haciendo un paso para atrás y dejar que ese vacío lo llene la gente con la que estás trabajando, el cliente, Ujú. de ser posible, la gente que lo va a usar, ¿no? Ujú. La gente que va a habitar un espacio, la gente que va a usar un objeto, la gente que va a operar un sistema, que esa gente venga y dé, ¿no? Se vacíe y te ponga enfrente lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, para mí, eso es generar un vacío, ¿no? O sea, Ya. yo retraerme y no anteponer mi personalidad o mi título de diseñador o mi ego de diseñador aventando las cosas por delante, ¿no? Ujú. Sino Ujú. retrayéndome, ¿no? Mm. Y también en análisis también hay esos vacíos, ¿no? Donde a veces está padre decir, quiero saber esto, necesito investigar de esto y dejar una parte en blanco para decir, bueno, y tengo que investigar y tengo que conocer algo que todavía no sé que tengo que Ujú. conocer y la voy a descubrir, ¿no? O sea, Ya. en el proceso llegaré a saber qué es esta parte que me falta por investigar, ¿no? Mm. Y creo que pasan esas cosas, ¿no? Y si nos vamos en todo el proceso, pues también cuando ya tienes algo más hecho, Ujú. creo que también se pueden crear esas cosas, ¿no? Donde desde mi punto de vista no todo tiene que estar 100% controlado, por lo menos yo no le doy ese toque, ¿no? Me gusta que hay un plan y luego hay otra parte que la completa la gente Ujú. o quien sea que vaya a estar relacionado con lo que estamos haciendo, ¿no? Esa gente llega, lo hace y pum, pero, pues, va a completar, va a llenar esa parte, Mm. ¿no? Ya. Entonces, no sé, yo interpreto mucho esos vacíos de mente, ¿no? O sea, Ujú. para mí, yo te podría decir que también la creatividad luego está muy influida porque tienes que conocer, tienes que viajar, tienes que tener mil experiencias. Mm. Y sí, y lo entiendo, ¿no? Ayuda, O ¿no? sea, De alguna manera. Ajá. claro que ayuda. Pero creo que pues, con el paso del tiempo vas encontrando tus momentos de conexión, ¿no? Mm. Tus momentos
espirituales como tal, ¿no? Que son donde te conectas y te sientes parte de algo más, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, últimamente te podría decir que hace un par de años mi momento más espiritual y reflexivo y sensible y de conexión donde me fluyen ideas y claridad es en el parque con Jimena, mi novia, y nuestras perrijas, ¿no? Con Roma y Yuka. O sea, ese momento de solo ver y la gente jugar y correr y pasear y el aire de repente, que te caiga una gota porque llueve y de repente que calorón y o sea, no sé, ¿no? Como que a mí, eso también para mí son vacíos, ¿no? O sea, Claro. y no le quiero poner el título ni la etiqueta de trabajar porque no lo es. Pues también alimenta, ¿no? Esta parte. De acuerdo. Entonces, pues ahí podrías decir, estoy diseñando, estoy trabajando. No, pero pues es un vacío intencional que puede llenarse desde otras como conexiones, ¿no? O fuentes de inspiración, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionas eso, yo estaba también pensando a la vez, a ver, ¿cuáles son los momentos de vacío para mí? Y creo que los momentos de agradecimiento, ahí me funciona. O sea, que Eso es te tienes un momento, oye, acabo de vivir esto, ayer vivimos la graduación de una generación de los chavos de preparatoria, ¿no? Y yo no tomé ninguna foto, no tomé nada, estaba tratando de disfrutar ese momento. Y al final, Chihuahua, me hubiera gustado tomar una foto para subirla y tal, pero no, a ver, gracias por este momento que acabo de disfrutar plenamente, ¿no? O sea, disfruté esto, me dolía ya estar sentado, ya no sentía, ya no sentía nada, pero también, pero fíjate, y eso, a pesar de que es bien gracioso, eras consciente, o sea, estaba consciente de mi cuerpo, no del qué dirán, qué es, no, me duele porque ya estoy sentado un rato, ¿no? Y al último despedirme de algunos de los muchachos, el abrazo y saliendo del estacionamiento es como gracias por todo esto, gracias por permitirme vivir este momento, gracias por permitirme disfrutar estos momentos de ver crecer a estos chavos, ¿sabes? O sea, como un momento de vaciarte. Sí. De vaciarte. Gracias. Gracias por esto. Creo que también eso puede como, bueno, al menos en mí lo veo así como ese vacío. No suelta, deja todo, ¿no? Sí. Sí, que ahorita que lo mencionas, pues sí. O sea, el acto de agradecer interiormente, verbalmente, físicamente, es un acto de desprendimiento, ¿no? De vaciar y pues, hay otro momento de vacío, ¿no? Entonces te digo, es interesante porque ya empezamos a encontrar versiones del vacío y formatos de aplicación del vacío y de la nada, ¿no? Y te digo, a mí me reconforta, ¿no? Como saber que tienes este refugio de la nada. Suena muy trascendente, pero es eso, ¿no? O sea, cuando estás en el rush de todo y preocupaciones que no se acaban y en fin, saber que cuentas con este refugio de regresar o poder ir a la nada y vaciar y limpiar y luego volver. Ya. Porque pues no hay manera de que no, ¿eh? Claro. O sea, ganas no me faltan de ir al Tíbet, blanco, claro. Pero pues en nuestra vida creo que el mérito está en ponerlo a practicarse, ¿no? En ponerlo a... Aprenderlo a hacerlo ahí sobre la marcha, ¿no? Ajá. Sí, y pues nos vamos a morir con esta lucha entre llenarnos y vaciarnos, ya, ¿de acuerdo? Oye, Alex, estabas platicando el tema del diseño, lo has estado mencionando mucho. ¿Qué estudiaste, Alex? Ya llegaste a Monterrey, nos regresamos a Monterrey, llegas, estudias. ¿Qué te llamó la atención estudiar y por qué estudiaste eso? Pues fíjate que toda mi vida, desde niño, siempre tuve facilidad para dibujar. La familia del lado de la familia de mi papá, mi abuelo fue diseñador gráfico old school, ¿no? O sea, de los diseñadores gráficos que hacían acuarela y tinta y los logos y las... Órale. Sí. Vi algunos tíos, primos, hermanos de mi abuelo, habían sido escultores, pintores. Nadie reconocido, ni creas que... No. O sea, nadie en un museo, pero les gustaba y lo hacían frecuentemente. O sea, sí lo practicaban regularmente, aunque tenían sus trabajos aparte. Mi papá siempre tuvo la facilidad para dibujar y cosas manuales, etc. Del lado de mi mamá, mi abuelo Beto, él fue fotógrafo de artes gráficas, un empleo, un oficio que ya desapareció, ¿no? Pero la mejor manera de explicártelo es
era como un Photoshop humano, ¿no? O sea, Ok. él me decía de niño, que mira, los cuernitos Bimbo, Ajá. que yo hago el empaque de los cuernitos. ¿Cómo que lo hacen? Ajá. O sea, la bolsita y pues, el dibujito del osito Bimbo, etcétera, ¿no? Y ya, siempre me dijo eso, pues yo siempre asumí de que, y alguna vez me llevó a su trabajo y tenía una cámara que era del tamaño de un cuarto, ¿no? Órale. Cuando crecí y entré a la universidad, sí, yo siempre dije que iba a ser arquitecto. Ok. Entonces salgo de la preparatoria, que la preparatoria la pasé de noche, la verdad, no la pasé de fiesta Sí, y claro, por claro. obra del Espíritu Santo pasé. Llegó la universidad, dije, todo está dicho, voy a estudiar arquitectura. Fui a la universidad a preguntar, ¿no? Pues era pre-Instagram y todo, pues era que a preguntar a la ventanilla, que pues quiero informes para inscribirme a arquitectura. Le dije, quiero informes para inscribirme al examen de admisión. Y me dice, ¿para qué carrera? Y yo, pues, arquitectura, ¿no? Pues es la facultad. Ajá. No, hay 2 carreras, diseño industrial y arquitectura. ¿Qué es diseño industrial? Ajá. Y me acuerdo perfecto, me dieron un folleto, ¿no? Un tríptico y con unos dibujos, unas ilustraciones súper malas pues de dibujos de tenis y de unos avioncitos y unas sillas. Y ya como que leí y era como esta disciplina de diseñar los objetos y de que todo tenía que ser diseñado, ¿no? Entonces como que ahí me cayó un 20 de que, pues es cierto, ¿no? O sea, alguien tuvo que diseñar el micrófono, alguien tuvo que diseñar la mesa. Y mi reflexión súper madura para ese nivel fue, pues creo que es más rápido que si diseño una silla, se haga una silla, que si diseño un edificio, pues aquí a qué se hace, ¿no? Y entonces dije, no, pues diseño industrial. Me gustó, me metí. Te puedo decir que estoy feliz con la decisión, aunque siempre soy arquitecto frustrado, ¿no? O sea, por eso me acerco cualquier pretexto para acercarme y trabajar en temas de arquitectura y de espacios, me encanta. Pero de ahí, ¿no? Agarré, cosa que agradezco porque en la formación de diseño industrial tradicional, ¿no? Como se decía antes, era muy enfocada a los objetos. ¿Cómo haces objetos? Mucho mobiliario, ¿no? Entonces, al principio yo me fascinaba y me encantaba el mobiliario, etc. No que hoy no, pero le encontré muchas aplicaciones a la fórmula que te daba, ¿no? En la escuela estudiabas un proceso que te decía, investiga, analiza, haz una estrategia, trabaja creativamente y genera algo, ¿no? Entonces, ese proceso cuando lo empecé a entender y empecé a trabajar, pues, encontré muchas aplicaciones para ese proceso en el que podrías generar muchas otras cosas además de un objeto. Como lo que te comentaba hace rato, ¿no? Pues puedes aplicarlo a procesos, puedes aplicarlo a estrategia, puedes aplicarlo a qué camino tomar en determinados momentos comerciales de una empresa, no sé, ¿no? Cómo organizar un equipo, cómo repartir tareas, cómo llegar a un objetivo. Entonces le encontré aplicación y me encantó. Y hoy si me preguntas, pues, no sé, tiene 15 años que salí de la escuela, le encuentro muchas definiciones a diseño que a las que tenía en aquel momento. Ya, claro. O sea, pero siempre me enamoró el concepto de diseño como la capacidad ahorita que hablábamos de espiritualidad y esto, yo lo veo como una conexión muy directa con materializar esa espiritualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, yo considero que el tema de la empatía, de la compasión, de la amabilidad, pues son conceptos que nos reflejan como seres elevados, ¿no? O sea, nos alejan de lo primitivo, ¿no? O sea, el ser capaz de entender o incluso sentir lo que tú estás sintiendo, o sea, ser capaz de conectarme de esa manera se me hace increíble, ¿no? Se me hace pues, un efecto metafísico, espiritual increíble, ¿no? Entonces, el diseño trata mucho de eso, ¿no? Yo tengo que entender qué estás sintiendo, tengo que buscar qué te preocupa, qué te duele, cómo te hago la vida más fácil. Y cuando lo haces no solamente técnicamente bien, sino cuando lo haces de corazón bien, pues creo que tiene resultados increíbles el diseño, ¿no? O sea, tiene aplicaciones muy increíbles. Entonces, para mí siempre ha significado cómo haces tangible esta compasión, esta empatía, cómo lo transformas en algo tangible, físico, ¿no? Funcional, algo que actúe, ¿no? Y que intervenga en nuestra materialidad. Y entonces como que se ha ido transformando, ¿no? La definición y la versión que tengo yo de diseño en mi cabeza, ¿no? Que hoy aterriza en muchas cosas, pero
pero pues ahí empecé. O sea, por eso empecé Órale. con la escuela y empecé trabajando mucho en manufactura, Ok. en una fabricota y haciendo diseño, ¿no? Y haciendo y pensando en cosas que iban a bajar y se tenían que fabricar ahí abajo, ¿no? O sea, Ujú. tenían que hacer, ¿no? Entonces es una, una gran lección que hasta la fecha le digo a los alumnos en las clases que luego doy, porque les digo, es súper importante que esa es otra aplicación que le veo al diseño, ¿no? Que es, si pensamos como en la definición o el impacto que tiene el trabajo en Ujú. nosotros, como seres, ¿no? Espirituales, pues es, el trabajo representa quiénes somos, o sea, Mm. cómo plasmas lo que eres al mundo, ¿no? Cómo se lo Ujú. das, ¿no? O sea, pues queramos o no, es una de las acciones más repetitivas que tienes en tu vida, ¿no? Sí, claro, claro. Trabajas mucho tiempo, haces muchas cosas. El contacto que tienes a través, con otras personas a través del trabajo, pues es muy alto, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo puedes bajar las cosas y verlas tangibles? Ya no es por hablar mal, ¿verdad? Pero ni al contrario, son indispensables, pero a veces a mí me cuesta. Dije, bueno, si yo me dedicara a hacer solamente facturas, Ujú. pues a lo mejor es complicado ver el resultado de mi trabajo, ¿no? ¿A Claro. dónde va? ¿A dónde impacta? ¿A dónde Ujú. termina? ¿No? En cambio, creo que tenemos la gran bendición, los diseñadores, los creativos, de transformar y ver cómo impacta casi Ya, inmediatamente, ¿no? Lo que estamos haciendo. ya. Y eso es una bendición y una responsabilidad, ¿verdad? Sí, Porque claro, claro. pues ahí tienes delante lo No que, cualquier cosa le puedes entregar. claro, Ujú. ¿no? O sea, si yo diseñara una botella con un material tóxico, pero se ve bien bonito y te lo doy a alguien, Claro. pues, es tan simple y tan inmediato como eso, ¿no? Ujú. Entonces el diseño también a mí, por eso me da mucha satisfacción, ¿no? Y a los alumnos les digo, transformen, hagan cosas y vean o sea, entiendan el proceso por el cual se hace, ¿no? Ujú. Entiendan de dónde vienen, cómo funciona, eh, exploren el proceso de cómo suceden las cosas, ¿no? Okey. Que creo que hoy lo digital nos quita mucho eso. Ujú. Sí, sí, O sí, sea, definitivo. tú y yo hoy manejamos una computadora, un micrófono y no tenemos ni idea cómo funciona. O Ujú. sea, sabemos para qué funciona, Ujú. pero no tenemos ni idea de cómo, o sea, si lo desarmamos, o ¿Por sea, ok, dónde, ¿verdad? verdad? Sí. Pero pues no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me ha hecho también como muy fan de las cosas análogas, ¿no? O sea, Mm. o sea, me encanta la fotografía análoga. Eh, y una de las cosas que me gusta es porque si se descompone mi cámara, yo puedo arreglarla, yo puedo abrirla y saber, no está funcionando el disparador porque está atorado el obturador, entonces no abre y no toma la foto. Ya. Pero pues abre un iPhone y Ya. arreglarle la cámara, pues es imposible, ¿no? Claro. Entonces, creo que son de esas cosas que se van uniendo, ¿no? Entre el Ujú. diseño, entre que pues me gusta como entender cómo funcionan las cosas. Eh, Tampoco soy un científico loco que tengo mi taller en mi casa, no, pero me gusta, o sea, en mi carro, me Ujú. gusta, en la medida de lo posible, le entiendo y moverle yo, ¿no? O Ya. sea, y arreglarle algo si descompone, trato de buscarle y le arreglo yo. A veces lo pongo peor, ¿verdad? Pero le busco, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso siento que está muy ligado con el tema de diseño, ¿no? Que Ujú. es entender cómo funcionan las cosas para luego poder plasmarlo, ¿no? Ujú. Llevarlo, entregarlo hacia algo más, ¿no? Fíjate, hace poquito también, no tiene, yo creo que el fin de semana pasado, estuve en un curso también que me invitaron, un taller, y una de las cosas, ahorita que estás diciendo todo esto, me resuena mucho. Una de las cosas que mencionaron y se quedó conmigo es que el trabajo es una oportunidad para santificar lo que haces. O sea, el trabajo es como esta oportunidad de poder poner tus dones Sí, como al servicio, al ¿no? servicio de los Sí, demás, para santificarte. Ahorita que lo estás diciendo de esta manera de que cómo entrego yo el producto, cómo hago yo las cosas, qué digo cada que voy al trabajo, a quién le echo tierra cada que voy al trabajo, ¿no? sí, sí. O cómo me expreso de tales personas, del equipo, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver en ese aspecto de, a ver, ¿qué es lo que estoy Sí, haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y si no estás a gusto, si no estás feliz ahí, pues cámbiate de lugar o checa qué es lo que anda mal en ti, ¿no? sí, Para darle ese giro, porque ahí pasas más de 8 horas diarias totalmente. y luego estar sufriendo por años y años y años, porque pues, el único que está haciendo daño eres tú. Y en el caso, si tienes familia, pues la llevan ellos también de encuentro, Sí, porque estás en un lugar que no disfrutas, estás haciendo las cosas de una manera sin calidad, de una manera nada más como el borras, al ahí se va, ¿no? Y tal. Y al final no entregas lo mejor de ti, pues claro que te vas a sentir claro, frustrado, claro. porque no estás encontrando esa plenitud de hacer las cosas, algo tan sencillo, ¿no? Nos está conectando, ¿no? Como el flujo Ujú.
de flujo divino, lo que pasa por ti Ujú. y lo que entregas está tapado, ¿no? Está Ajá. bloqueado, está desconectado, ¿no? Desalineado Sí, totalmente, ¿sí? sí, sí. Por eso qué importancia también de decir, a ver, okey, esta oportunidad que tengo, ¿qué puedo hacer con ella? Sí. ¿Cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo hacer lo mejor de mí? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí a través del servicio, el producto, esto que ofrezco, no? Y fíjate qué linda manera de abordar el tema del trabajo. Yo entro en conflicto frecuentemente con el tema y suena ilógico y suena como ironía, porque con la productividad, ¿no? O sea, Okey. evidentemente, mi trabajo profesional y mis estructuras, mis metodologías, pues las trabajo y las impulso para que las cosas funcionen. Ujú. Entiendo perfectamente que una empresa, un negocio, un proyecto, pues tiene que vender, tiene que capitalizar para existir, si no, no existe, ¿no? Ujú. Eh, pero creo que se puede llegar a eso desde un punto de vista como lo estás planteando tú, ¿no? O sea, entender que el trabajo no solamente es el resultado, Ujú. ¿no? No solamente es la acción de picarle una tecla para Ujú. que ponga una letra y se imprima y eso lo vendas. Ujú. O sea, va más allá, ¿no? Es algo mucho más integral que creo que tendemos a verlo como, no sé, las famosas soft skills, hard skills. Ujú. O sea, entiendo, pero todo se termina ligando con productividad. O sea, Ujú. es como los soft skills te ayudan a Sí, ser claro. amable para convencer, o sea, y entiéndote, o sea, no estoy en contra de eso, pero me parece que hay un terreno ahí, un Ujú. vacío que habría que cubrir desde el punto de vista donde tú lo dices, ¿no? O sea, la manera en la que tú tienes una actitud, Ujú. un rostro hacia una persona, la manera en la que saludas al director, al dueño de la empresa, al personal que se Ujú. encarga de la limpieza, Ujú. al de mantenimiento. O sea, eso es parte del trabajo. Ujú. Y no porque sea tu responsabilidad, ni porque vaya a ser evaluado, ¿no? O sea, sino porque es lo que rodea a lo que tú estás haciendo, ¿no? A lo que tú piensas, a lo que tú eres, ¿no? Y eso evidentemente se va a ver reflejado en resultados, ¿no? Y si no, pues, habrá que buscar otro lugar o habrá que buscar otro canal, ¿no? Ujú. Pero me parece que eso es, ¿no? Eso pasa, o sea, la importancia de formar equipos estructurados, la importancia de formar equipos solidarios, Ujú. de, de gente preocupada por gente, Sí, ¿no? claro, No de claro, gente claro. preocupada por números. Ujú. Pues es un reto hoy en Sí. día, ¿no? O sea, es un reto porque también pues, todos tenemos necesidad, ¿no? Y la necesidad muchas veces se soluciona con temas económicos, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí, pues sí. vamos persiguiendo como la cola al ratón, pero sí es bueno hablar de eso, ¿no? Creo que es importante hablar del significado del trabajo mucho más allá Ujú. de lo que produce o de lo que genera, ¿no? Y, y esta parte me ha gustado, la he estudiado por momentos, me he clavado más en esos temas y una de las grandes referencias que tengo de eso es mi abuelo, ¿no? O sea, mi Okey. abuelo materno, mi abuelo se llamaba Alberto, le decían Beto y luego mis tíos le dijeron Tobe, entonces se le Okey. quedó Tobe, ¿no? De hecho, toda mi familia nos tatuamos, cuando murió, nos tatuamos todos su Okey. nombre. Hasta mi Ajá. abuelita se tatuó. Y él tiene una historia bien interesante. Te la platico como haciéndola breve, pero es una historia muy, muy cool que luego la platicamos más a Okey. detalle. Él nació en el barrio de Tepito, en Ujú. México, hace 1000 años. Nace, se queda huérfano primero de su mamá muere de una enfermedad, su papá cae en el alcoholismo, Órale. los deja con una tía, su papá se muere también pues, derivado de un vicio y de todo, de la Ujú. tristeza, etcétera. Entonces, la tía con lo que lo deja a mi abuelo y al hermano menor de mi abuelo, que le llevaba 1 o 2 años, Ujú. de 6 años, ¿no? Órale. La tía con las que los deja los maltrataba, los trataba súper mal, los golpeaba, etcétera. Se escapan y a partir de los 6 7 años, mi abuelo vive en la calle, ¿no? O sea, Órale. siendo niño de la calle. En las vecindades del barrio de Tepito, digo, ya alguna vez tuvimos la oportunidad de visitar ya, pues, muchos años después, ya Ajá. totalmente cambiado, pero, pues, las calles donde Ujú. vivieron, ¿no? Porque ahí cerca vivía mi abuelita en otras condiciones, pero, pues, Okey. vivía ahí cerca. Y entonces, siendo niño de la calle, pues, mi abuelito me contaba sus historias increíbles de, pues, donde tenía que ir a recoger y separar basura para poder, pues, ganar algo de dinero y poder Ujú. comprar algo para comer, donde dormía en los zaguanes, ¿no? Los portones, Ujú, que aquí se ujú. ven portones, pero los zaguanes
de las vecindades. Y me platica que se tenía que pelear prácticamente todos los días a golpes para defender su esquina donde recogía la basura. Pues, en fin, una serie de cosas y pues 1000 cosas más, ¿no? Y de las que se acuerda y de las que no se acuerda. Y en un buen día, jugando fútbol con los chavillos ahí, los vagos de la calle, le da un balonazo a una de las dueñas de la vecina. Entonces a la señora Fifi, ¿no? La señora fresa de la colonia. La señora se enoja tanto que lo agarra y le dice que ya basta que estés de vago, que no sé qué. Y toda la gente defendiendo a mi abuelo. No le haga nada, es trabajador y no sé qué. Ah, sí, pues bueno, te voy a llevar para que trabajes. Y lo lleva con su hijo, que tiene un taller de impresiones y artes gráficas. Entonces a mi abuelo lo deja ahí a los 12 años, si no mal recuerdo. Y de los 12 años hasta que se jubiló, trabajó en artes gráficas, ¿no? Entonces, yo viví en primera persona lo que el trabajo se le significaba a mi abuelo, ¿no? O sea, para él el trabajo era 1000 veces más cosas que lo que le daba dinero, ¿no? Fue su medio para salir de un origen que parecía no tener salida, ¿no? Fue su medio para ser alguien, ¿no? Para constituirlo como hombre, para constituirlo como persona. Wow. Y yo recuerdo que así, los recuerdos más increíbles que tengo marcados es, pues él se jubiló, yo creo que cuando yo tenía unos 9, 10 años, ¿no? Entonces, unos años después, yo todavía pues relativamente chico, estábamos desayunando a veces y lo veía llorar, ¿no? Pues me volvió una persona firme, fuerte y extremadamente cariñoso, ¿no? También de él aprendí muchas cosas del ritmo, ¿no? O sea, del balance, ¿no? Podía ser el más impulsivo y fuerte y rígido y duro y todo lo que vivió, pero era la persona más amorosa que he conocido en mi vida, ¿no? Era la persona que más besos repartía, que más te amo te decía, pero también podría ser el otro extremo, ¿no? Entonces a mí se me hace increíble que de dónde venía y de lo que había vivido y de los abusos que sufrió y de la violencia que vio y vivió y la manera en la que era, ¿no? Entonces, un día desayunando lo veo llorando, ¿no? Y le pregunto de qué tiene y como que se limpia las lágrimas y me dice que no. Y mi abuelita le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y dice, era muy chillón, pero pues tampoco lloraba de la nada, ¿no? Lloraba cuando cualquier cosa sentimental, ¿no? De un festival de los niños lloraba, ¿no? Y le dice a mi abuelita, ¿qué te pasa? Y le dice a mi abuelita, es que soñé que estaba trabajando. Y yo dije, pues está llorando porque se acordó. Dijo, ay, no, qué hueva volver a trabajar, ¿no? Y le dice a mi abuelita, ¿y por qué pasó? Sí, de que tenía un proyecto y hasta nos nombró clientes y gente, ¿no? Que tenía que entregarlo, no sé qué. Y pues de repente me desperté. Y ya no estaba trabajando. Wow. No sabes cómo extraño mi trabajo. Ahí me cambió para siempre mi visión del trabajo, porque ¿cómo alguien puede llorar por no trabajar? Sí, o sea, claro. Pues yo diría que estaría feliz, ¿no? De que, pues, qué bueno que no tiene que ir, qué bueno que no tiene esos problemas, qué bueno que no tiene esas entregas. Y verlo llorar y sufrir por no trabajar, algo que me marcó, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Sí, o sea, claro. La manera en la que él veía el trabajo era mucho, mucho más allá de solo ser productivo, de solo ser bueno para escalar, para subir, para tener, ¿no? Y hasta la fecha es algo que muchas veces me levanto y, ay, qué flojera, y hoy tengo este junto, y hoy tengo este problema, ¿no? Y te prometo que siempre pienso en mi abuelo, ¿no? O sea, mi abuelo falleció en 2019. Entonces, siempre pienso en él, ¿no? Siempre que me acuerdo, pienso en él y digo, no, o sea, ¿cómo me puedo quejar yo ahora de, ¿no? Entonces, pues a darle. A disfrutarlo, ¿no? Sí, a disfrutar lo que haces. Digo, me recuerda mucho también a una persona, hace muchos años vivíamos en otro municipio y tomaba siempre un camino para llegar al trabajo, ¿no? Y en el semáforo siempre había una persona vendiendo empanadas, un señor de edad ya avanzada, y siempre que te vendía una empanada, o aunque no te vendiera nada, joven, buenos días, tal, haga un excelente día. Haga un excelente día. No ten un buen día, haz un excelente día. Y se me quedó marcado desde entonces, estoy hablando más de 10, 15 años. Haz un excelente día. En momentos yo la utilizo para decírselo a los demás, pero también no es como muy natural o no lo entiendes o no lo recibes así de que lo normal o lo que todo el mundo no es dice. Esperado de... Exacto, de que haz un excelente día. Te equivocaste, es que tengas un buen día o algo, no. No, haz un excelente día. O sea,
asume la responsabilidad de Sí. tener un buen día. Independientemente, ya digo, traduciéndolo, ¿no? Independientemente cómo va, Sí. independientemente cómo te sientas, independiente, haz un excelente día. Güey. O sea, que tu 100% sea, oye, sabes que ahorita ando bajoneado, no ando al 100, ando al 50, pero que tu 50 sea el 100. Sí, sí, sí. Este es mi 50, ando desvelado, ando cansado, pero estoy dando mi 100 en mi 50. ¿Sí? Me Entonces, gusta la forma de decirlo, ¿no? Hacerlo. claro. Hazlo. Está en tus manos. Claro, haz un excelente Sí. día, porque entonces ya asumes las riendas de tu vida, ya no te vuelves el víctima de que, Sí. es que por las circunstancias, por todo esto que está pasando alrededor mío, porque, No, no, no. Asumo las riendas de mi vida y lo que me toca lo voy a hacer al 100. Así Sí. como ande, así Está, como ande, ¿no? está increíble. Me encanta. Y me hace pensar cómo eso, por ejemplo, le aprendimos o le aprendiste y ahora lo aprendo y me gusta y sí lo voy a utilizar. A ver cómo reacciona la gente. Sí, justo. Pero, pues, viene, por ejemplo, del Señor de las Empanadas, ¿no? Del señor que está en la calle. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Y es Ujú. algo que siempre, cuando tengo oportunidad de dar una conferencia, una Ujú. plática, cuando las clases en la universidad o con quien sea, eh, yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? De estar abierto y acercarse a recibir consejo, opinión, inspiración, Ujú. referencia de las cosas que a veces no parecen tan obvias, ¿no? Ujú. Y está el claro ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y de repente creo que actualmente o no sé, más frecuentemente, tal vez es como la historia que refuerza a los ganadores, ¿no? Que es como, Ujú. escucha a él porque lo hizo, ¿no? Y Ujú. no, pues, ¿por qué te va a hacer caso a ti? Sí, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has Exacto. logrado? Ujú. Y ponemos al Señor de las Empanadas y ponemos al Señor que tradicionalmente podría no ser tomado como una figura de Un referencia, ¿no? referente, O sí, sea, total. o de éxito, Ujú, ujú. cuando pues, cada quien tendrá su versión de éxito, ¿no? Claro. Pero, pues, por ejemplo, a mí me pasó con mi abuelo, ¿no? O sea, también mi abuelo logró cosas increíbles en su vida, tomando en cuenta su origen, y cometió grandes errores en su vida, Ujú. personales, familiares, profesionales. Y platicar con él siempre para mí me enseñó, ¿no? O sea, Mm. y tú podrías pensar cómo un señor que trabajaba en una cámara de un tamaño de un cuarto, pues, ¿qué te va a venir a enseñar a ti hoy que Claro. trabajas en tu Mac y, Ajá. ¿sabes? De que estás viendo acá cosas de aplicaciones Sí, sí, sí. de Silicon Inteligencia Valley, artificial y ajá, todo. ¿qué te va a enseñar? Sí. Y me enseñó todos los grandes principios de trabajo que yo tengo, los formé a través principalmente de la referencia de mi abuelo, ¿no? Ujú, La disciplina, el trabajar con bondad, ujú, el pensar en la gente que está atrás de ti, ujú, abajo de ti, ¿no? ujú, Tus subordinados, cómo piensas en ellos para ir todos hacia adelante, ujú. cómo te despegas del egoísmo, de la soberbia, para Claro. entonces ir hacia adelante. O sea, esas cosas me las enseñó él, ¿no? Y yo siempre digo que ahora, justo hace ratito, estábamos comiendo con los titos, los abuelitos de Jimena, Ujú. mi novia. Yo siempre le digo a Tito, al abuelo Polo, te digo, yo siento que a ti te mandó mi abuelo, o sea, mi abuelo me hizo que te conociera a ti para volver a retomar esas pláticas. Ya, ya, ya. Porque también me encanta platicar con él y me cuenta toda su historia. Él trabajó toda la vida en la construcción de gigante, ¿no? Los supermercados. Entonces, Ya. me fascina escuchar sus historias, me fascina escuchar cuando me platica sus problemas que tenía, cómo los resolvía, cuando Órale. tuvieron alguna crisis, cuando se vendió la empresa. Me fascina, ¿no? Ajá. Y es un consejo que siempre le doy a los jóvenes, o más Ujú, jóvenes, que es de platiquen, acérquense. De entrada, tendrás a tu papá, a los abuelos, que es la gente que es afortunada. ujú, Acérquense a ellos, ¿no? ujú. O sea, acérquense a ellos, acércate a la gente. Yo sé que a veces buscamos la figura del emprendedor y el Claro, claro. empresario que salió de Harvard y que yo qué Ujú, sé. Em, pero a veces la referencia y el conocimiento y la sabiduría está al lado. O ujú. sea, está ahí enseguida, ¿no? Y de mi abuelita te puedo platicar mil cosas también donde que le he aprendido de resiliencia, de valor, de coraje, de sostén, Ujú. de consistencia en la vida. A mi mamá le puedo aprender muchísimo de mi mamá es la persona que desborda amor más directo y material posible, ¿no? O sea, Ujú. está hecho para cuidar, ¿no? A la demás gente, Mm. está hecho para sostener, está hecho para, o sea, es la clara despersonalización de ella para entonces ella atender, ¿no? Mm. No sé, ¿no? Jimena, mi novia, pues qué te digo, o sea, aprender de ella como la claridad con la que tiene la vida, Ujú. su juventud pareciera que
que no coincide con la sabiduría y el amor que tiene, ¿no? Y le aprendo todos los días, ¿no? O sea, más chica que yo y por eso no tiene nada que ver con que no todos los días me sorprende o muy frecuente me sorprende y le aprendo y discuto. Y hoy tengo en ella una de las opiniones más confiables que puedo tener, ¿no? O sea, un refugio de decirle qué opinas, ¿no? O sea, y saber que su opinión va a partir de el análisis desde el amor, desde el conocimiento, desde la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues volvemos a tocar un poco, ¿no? O sea, se vuelve a conectar el loop, ¿no? De lo que significa trabajar, de lo que significa transformar las cosas, ¿no? Y las referencias están ahí, ¿no? O sea, las referencias están cerquita, ¿no? O sea, las lecciones más grandes profesionales que he tenido me las dio mi abuelo y me las sigue dando aún después de que ya no está. O sea, me siguen pasando cosas que digo, o sea, escucho su voz perfectamente de lo que me hubiera dicho, ¿no? Desde el te lo dije hasta el tranquilo, aguanta, no te dobles, sigue, tú puedes, ¿sabes? O sea, aguanta, ¿no? Y es algo que siempre he valorado, ¿no? Ese consejo que no solamente parte del, ay, pobrecito, no, mira, tranquilo. O sea, una anécdota, tenía como 23 años, me hicieron jefe del departamento de diseño con pura gente mayor que yo, claro. 10 años. O sea, entonces yo vivía en angustia permanente, ¿no? Sí, claro. Una junta terrible. Mi jefe en aquel tiempo me ninguneó, me puso súper mal con los dueños de la empresa. La peor junta de mi vida. Yo salí y corrí al fondo de la fábrica a refugiarme y llorando le marqué a mi abuelito, ¿no? Marqué a la casa. Era raro que contestara a mi abuelito el teléfono, siempre contestaba a mi abuelita y me contestó él, ¿no? Yo estaba en un mar de lágrimas, pero de esos que no puedes ni hablar, ¿no? Como que entre impotencia, coraje, dolor. Claro. Y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¿Chocaste? Que yo, no. Medio me entendió, me dijo, es por el trabajo. Y yo, sí. Es que una junta, es que ya no quiero renunciar. Y me dice, ¿estás llorando por el trabajo? Y yo, sí. Bueno, sécate las lágrimas, cállate y me marcas. Y yo buscaba, yo la realidad es que buscaba y dije, pues que me diga, ya, mijito, pues ya, de que renuncia, ¿no? Sí. Mándalos al carajo y vente, aquí yo te cuido y yo te mantengo, ya no busques. Y me colgó, ¿no? Y yo, madre. Pues le vuelvo a marcar y me dije, ¿ya te tranquilizaste? Y yo, sí. ¿Qué pasó? Pues mi jefe y esto, ya no quiero, estoy harto, ¿qué tengo que estar soportando esto yo? Y ahí me dijo, sí, es algo con lo que me voy a morir, ¿no? Y me dijo, a ver, primero, cálmate, no te vas a ir, no vas a renunciar, porque si vas a renunciar, y coincidió con lo que me dijo mi tío hace mucho tiempo, ¿no? Me dijo, no vas a renunciar porque si renuncias ahorita es ser cobarde, es huir, es correr del problema. No lo vas a hacer. Te vas a quedar, vas a trabajar, le vas a demostrar a este güey, a todos, que tú puedes, que le puedes dar la vuelta. Ahorita lo vas a tomar ahora como reto personal. Y cuando le hayas dado la vuelta, te vas. Yeah. Y tu misión es que algún día te vuelvan a buscar. Ya tú sabrás si por eso no. Pero esa es tu misión. Así que cállate y a trabajar. No, pues es que no sé qué hacer. Tengo 50 cosas que hacer. ¿Cómo empiezo? Pues cierra los ojos y ponle el dedo a una y por eso. Y luego, pues cierra los ojos y a la que sigue. Y así, me dijo, pues avanza. Se cumplió, me quedé. Después me terminaron corriendo porque no pude como ganarme personalmente a los jefes, pero funcionó. La verdad es que de ahí a que me fui, fue la época más productiva, de mayor claridad, de mayor, no sé, como que mi desempeño fue mucho mejor, ¿no? Entonces, te digo, son esas lecciones que, wow, ¿no? Y agradezco mucho y siempre lo tengo presente, te digo, su balance, ¿no? Entre lo amoroso y la firmeza, ¿no? De, te amo con todo mi corazón, pero cállate y quédate. Y no te vas, ¿no? Una vez me acuerdo que me llevó a jugar fútbol a un equipo, un barrio súper feo, a probarme en un equipo. Pues yo llegué, yo iba llegando, entrenaba en América y así, entonces entrenaba en campos bien bonitos. Y llegué y dije, ¿qué es esto? Y te digo, yo no vivía como que qué, ¿no? Pero... Y me metí y desde que me formé para empezar a correr con los chavos, me empezaron a decir groserías y que chifrecita y de que no sé qué, güerito, no sé qué. Pero, o sea, tranquilo, ni te conozco, ¿no? Total que entrené y todo el entrenamiento así, ¿no? Y mi abuelito estaba en la banca, ¿no? Estaba viendo. Termina el entrenamiento y se acerca el entrenador. Nunca se me va a olvidar lo que le dijo el entrenador a mi abuelito. Me dijo,
Me abrazó y me dijo de que tiene un jugador muy fino. Le falta fuerza y le falta determinación, pero es muy fino. Tráigalo, que no sé qué. Yo me subí al carro y dije, ni en sueños regreso, ni en sueños regreso. Y me decía, ¿por qué? Y yo, pues, están locos de que, pues, ¿y de que qué? ¿Les tienes miedo? Y yo, pues no, o sea, me aviento un tiro, pero con uno, no con 20. Con todo el equipo. O sea, todo el mundo me dice, ¿sabes por qué? Porque te tienen miedo, porque te tienen envidia. Sintieron pasos, ya sabes, ¿no? Sintieron pasos en la azotea, no sé qué. Y yo, o sea, me dice, no, vas a venir. Órale. No quiero, ¿por qué necesidad? Ajá. Pues nada más, es una prueba. Vas a venir y les vas a demostrar. Y si te dicen algo y te tienes que meter un tiro, te vas a meter un tiro. Y pues total que terminé yendo. Ajá. Y para colmo, mi abuelito tenía voz de profeta. Pues me tuve que aventar 1 o 2 pues, ahí peleas con 2 de ustedes que eran los peores. Ajá. Creo que entrené como 15 días, un mes. Órale. Al final me terminé siendo amigo de la mayoría. Okay. Terminé, o sea, más o menos disfrutando de ir. Ya se dio la coincidencia que me hablaban de otro equipo, etcétera. Pero mi abuelito me dijo al final de que, ¿ya ves? O sea, a veces hay que hacerlo a propósito, de Sí, que claro. ponte firme, Ajá. que no te doblen. A la primera ya te habían doblado. Uh-huh. Quédate. Pues, Claro, ok, ¿no? claro. Me tardé mucho y ahora lo veo diferente, ¿no? Sí. Es que en aquel momento, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad, no? Pero solo piensas y suceden cosas así que... Va forjando cosas en Sí, ti, sí, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Va desarrollando habilidades que no sabías que tenías, esta resiliencia de decir, oye, ¿sabes qué? Soy más fuerte de lo que creía. Sí. O puedo ser más bravo de lo que creía que podía ser, Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Y te digo, pues finalmente México, digo, tampoco yo es que recomiende, ¿verdad? Que todo el mundo que se agarre golpes, ni mucho menos, y menos ya a una edad. Pero, pues a veces tienes que entender que las circunstancias son así, ¿no? Y mucha gente vive en esas circunstancias y lo tienes que hacer, porque si no, es peor, ¿no? Uh-huh. Y eso es un ejemplo de cosas que a veces tienes que reaccionar, Uh-huh. aunque no necesariamente esté en tu identidad, pero a veces tienes que sacar Uh-huh. ese extra, ese más para ganar respeto, ganar estabilidad, ¿no? Y te digo, y eso es algo que siempre he disfrutado en la reflexión de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. O sea, el navegar entre la dureza Sí. y el cariño, ¿no? Uh-huh. Entre lo firme y lo suave, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mi abuelito te acariciaba y hasta te dolía cuando te acariciaba, ¿me explico? O sea, te quería acariciar tanto que te Que lastimaba. está fuerte la caricia. Sí, cuidado con que te cayeras y te rasparas, porque ven, yo te sobo. Y todos No, corríamos no. de que no quiero que me... Ya estoy bien, ya estoy bien. Sí. Entonces, digo, son cosas que me han marcado mucho. Y dentro de lo que cabe, pues trato de aplicarlas, ¿no? No es fácil. Siempre hay momentos, claro, estás perdido, ¿no? Mareado, etcétera. Pero te digo, hoy me siento muy, muy a gusto. Me da mucho como... Me despierta mucho cariño estar cerca de los abuelitos de Jimena, ¿no? Uh-huh. O sea, platicar con ellos, convivir con ellos, me llena mucho, ¿no? Y creo que eso sí es un mensaje. Si alguna recomendación les puedo dar, pues es eso, ¿no? Es acercarse a la gente mayor, con sabiduría, con experiencia. Yo siento que van teniendo un filtro, ¿no? A lo largo de su vida. Uh-huh. Y lo que al final queda, o en los últimos momentos queda, es lo importante, ¿no? Uh-huh. O sea, los recuerdos que tienen son los más valiosos. Sí. El sentimiento que tienen, lo que les queda por dar es amor. Uh-huh. Es amor incondicional. Es compartir, ¿no? Es vaciarse. Uh-huh. O sea, yo creo que al final lo entienden, lo empiezan a entender, ¿no? Y empiezan a desprenderse de todo, ¿no? Claro. Y ese ejercicio de vaciarse, creo que estar cerca de ellos, pues es estar iluminado y estar bendecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es algo rico de disfrutar. Oye, qué profundo, la verdad, porque es cierto, muchas veces no nos damos la oportunidad de disfrutar estas conversaciones, estas pláticas con personas que han tenido toda una vida, un mundo de experiencias, un mundo de anécdotas, ¿no? Y por la prisa también, por toda la acelere del día a día, no nos damos la oportunidad de detenernos y decir, a ver, hoy quiero platicar con esta persona, vamos a platicar, vamos a escuchar. Sí. Déjame escuchar. Quiero escucharle porque me gusta, me embelece cuando está platicando todo esto, ¿no? Qué padre. Yo tenía esa experiencia también vivíamos antes en otra casa, teníamos un vecino y sucede una situación ahí familiar con ellos, se queda solo y en algún momento me empiezo a acercar con él, una persona ya de más edad,
Y empezamos a platicar. Y nos juntábamos a platicar los sábados. Echamos una platicada y me platicabas toda esa historia, donde había trabajado, tal. Y era una riqueza muy padre, el poder escuchar. Sí. El poder escuchar, el poder vaciarte eso que estábamos platicando, ¿no? El poder conocer a la otra persona. Que en algún punto también platicaba hace poco con un amigo y le decía, para mí el podcast es como esta terapia de alguna manera, o no terapia, más bien dicho, es como este momento que no te das en el día a día para platicar con alguien, sí. ya sea con un amigo, para conocer a personas nuevas. Sí. O sea, no nos damos la oportunidad porque nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, pero el tener estos momentos de decir, ¿sabes qué? Este día, esta hora, totalmente, tengo el momento de poder conectar con otra persona, de poder escuchar, de poder conocer. Es un gran pretexto para Súper, darte el tiempo. Súper buen pretexto, buen pretexto. Sí. Platicando un poquito de esto, Alejandro, platícame. Estabas diciendo hace rato, mi mamá está hecha para amar, ¿sí? ¿Tú para qué estás hecho? Pues me gustaría decir que también para amar, ¿verdad? Jimena que responda. Creo que me gustaría, más que porque esté convencido de la respuesta, me gustaría que esa sea la respuesta que pudiera dar, tal vez, más adelante, ¿no? Me gustaría pensar que para conectar, y volvemos a lo mismo, no estoy hablando de un tema de conectar en relaciones públicas, sino me refiero a, me gusta conectar ideas, ¿no? Me gusta conectar pensamientos, me gusta conectar momentos, ¿no? Me gusta, pues sí, ¿no? Como unir cosas que aparentemente no tendrían relación y poderlas como transformar, ¿no? Encontrar relaciones que no están tan obvias, ¿no? Una de las definiciones que alguna vez leí sobre las crisis, y me parece que era como en un contexto como del estudio de la complejidad y esto, y era que las crisis, o sea, es un momento de bifurcación, es un punto de bifurcación donde puedes encontrar puedes reconfigurar significados, ¿no? Donde puedes crear nuevos significados, darle significado a algo nuevo, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Hacerlo. Me gusta hacerlo con mis amistades, me gusta hacerlo con mi familia, ¿no? Como me gusta escuchar, me gusta conversar. Y cuando puedo, de alguna manera, ayudarles a hacer una nueva conexión, lo disfruto, ¿no? Me da satisfacción, ¿no? Entonces creo que es una manera en la que a veces yo reflejo mi amor, ¿no? O mi manera de transmitir amor, ¿no? No creo que, o sea, no soy tan frío, ni mucho menos. Creo que con mis más cercanos soy acercado, soy cariñoso, creo que demuestro amor físicamente, pero, y lo digo, ¿no? O sea, nunca me guardo con mi familia, con mis cercanos, nunca me guardo un te amo, ni mucho menos. Lo siento y me gusta que lo sepan, y siempre como que me siento tranquilo y en paz de externarlo, ¿no? Pero siento que ya en la vida, y pues, si te olvidas de como que el típico saludo y despido, pues creo que una manera de transmitir amor es a través de eso, ¿no? Es como ayudar a conectar, ¿no? A encontrar nuevos significados, a ver las cosas desde otra perspectiva donde a lo mejor de pronto no las ves, ¿no? Y ahí encuentro mucha comunión con lo que me dedico, ¿no? Con lo que hago, como te ayudo a verlo diferente. Como te ayuda a desatorar esto que traes. Sí, claro. Y le damos otra interpretación, ¿no? Entonces, me gustaría decir que estoy hecho para conectar. Súper bien, ¿no? Excelente. Digo, es algo más echándolo para adelante que convencido ahorita, pero sí. Me parece bien válido, muy válido. Y ahorita estábamos hablando de las percepciones. Justamente, ayer te mencionaba que se graduaron estos chavos de preparatoria y nos pidieron una carta para meterle una cápsula del tiempo. Vale. O sea, nos pidieron alguna carta, algunos se acercaron, oye, ¿sabes qué? Me puede hacer una carta para poderla abrir en 10 años, ¿no? Y esto me recuerda un poquito al Alex de hace 20 años que se vino a Monterrey. Si tuvieras la oportunidad de platicar con ese Alex, que estaba pasando por todos esos momentos complicados, en esa etapa complicada de la vida, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras de frente y le dirías un mensaje, ¿qué le dirías a ese Alejandro? Pues mira, en el ritmo del Alejandro de 20, yo creo que lo he hecho que nos fuéramos por unas chaves o algo así. O que nunca se hubiera quitado los aretes y el peinado punk.
No, yo creo que le diría que fuera fiel a lo que piensa, pero que le metiera más disciplina, que no fuera tan confiado de ese análisis propio, ¿no? Ujú. que tenía. Creo que hubo un periodo donde, no es arrepentimiento, pero sí me parece que identifico como un exceso de confianza en mi juventud Okay. de, de tener estos procesos de análisis y saber de que hago esto y con esto me alcanza Ujú. para el siguiente paso, Mm. ¿no? Entonces, y siento que eso me hizo entrar en una zona, me choca la frase, pero una zona de confort, ¿no? Ujú. Como una tranquilidad aparente, ¿no? Aquí estoy bien, a Estoy bien gusto. y me alcanza, ¿no? Ujú. Y tengo que acelerar tantito, ya acelero tantito, ¿no? Ujú. Entonces creo que le diría un poco eso, ¿no? De que en cuanto a las crisis, eso, pues nada, ¿no? O sea, yo creo que pues, las tienes que vivir como las tienes que Ujú. vivir, te tiene que doler lo que te tiene que doler. No sé, soy muy creyente que si por atajos o trampa te ahorras dolor, ese dolor tarde que temprano te alcanza en algún Ujú. momento, ¿no? Y peor porque se te acumula con lo que has Ya. ido evadiendo, ¿no? Entonces, lo que tiene que llegar, que llegue. Pero sí, yo creo que le diría eso, ¿no? O sea, está padre que tengas esta capacidad, pero no descuides la parte también de irte construyendo y forjando de una manera más, no sé cómo llamarle, técnica o más estructurada en cuanto a aprender cosas, Ujú. a reforzar cosas, ¿no? No seas tan confiado de tus herramientas Ya. natas, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso te voy. De lo demás, pues, ya es pues, lo que vivió, ya. Te aprendió y no aprendió. Pues sí, ya, lo Los que es. errores, pues ya que ya a estas alturas ya. Oye, Alejandro, y luego, por ejemplo, como diseñador, como consultor, si tuvieras la oportunidad de diseñar una experiencia que al menos las personas lo vieran una vez en la vida, ¿qué experiencia sería esa? Órale, eso me gusta. Dame 2 segundos para pensar. Porque si fuera para mí, te diría de que jugar la final de la Champions League o algo así, ¿verdad? No, mira, fíjate, para redondear con nuestra plática, te diría, yo propondría que todos viviéramos, porque no te estoy diciendo que yo la he vivido, ni mucho Ujú. menos, pero vivir una experiencia de escasez, ¿no? De austeridad. Y te das cuenta, yo creo que al final te das cuenta que eres capaz de muchas cosas, Sí, solo que no te das la oportunidad de averiguarlo totalmente, por todo lo demás que tienes que hacer, ¿no? Pero tienes capacidades que están ocultas ahí totalmente, y que están listas para salir, nada más estás esperando la oportunidad para que salgan. totalmente. No me lo pediste, pero te voy a recomendar un libro. Y ahora que No, dijiste adelante, qué bueno, bienvenido. que hiciste atletismo, creo que te puede gustar. Se llama Endure. Ok. También me gusta mucho como buscar literatura de deportistas, biografías Ajá. de deportistas, etc. Pero este de Endure trata, Alex Hutchinson me parece que es el autor, una cosa así. Ujú. Son puros estudios científicos Ok. que tratan de indagar sobre el límite de la capacidad humana a través del deporte. Ok. Entonces está muy interesante. Pero ahorita que lo mencionabas, que somos capaces de cosas que no, Ujú. a través de una serie de estudios, pues tiene un par de años este libro, supongo que hay estudios nuevos que refuerzan o modifican un poco el conocimiento, pero está interesante. Ujú. Lo que menciona es que, por ejemplo, lo que te pasó en la carrera de 800 metros Ujú. tiene que ver más, y te lo garantizo porque no soy yo, es la ciencia, tiene que ver más con tu cerebro que con tus músculos. Mm. Y precisamente habla de eso, que el cerebro está diseñado en nosotros humanos como una especie de alarma y de Ujú. alerta, o sea, Ujú. hablando en términos de límites y de esfuerzo, como una alarma para que te detenga cuando te sobrecalientas, cuando te estás esforzando Ya. más. Entonces, probablemente tu alarma se enciende como al 70% de tu capacidad. Mm. Entonces, los grandes atletas, los héroes de alto desempeño, etcétera, Ujú. logran romper 1, 2, 3 puntos Ya. porcentuales de eso Ya. y acceden a su, y estoy diciendo 70, no me acuerdo si es 70, 80, pero al 71, 72%. Y entonces Mm. eso hace diferencia enorme, ¿me explico? Ya. Porque lo que logran es controlar la sensación de. Ujú. Entonces, a mí me reveló mucho eso porque dije, es literalmente el decir, somos más capaces de lo que pensamos. Claro.
O sea, cerebro te detiene primitivamente. Entonces te dice, aguas. Te estás sobrecalentando. Aguas, te estás perdiendo mucha agua, pero te está advirtiendo, ¿no? Entonces lo que alguna gente elevada hace, pues es ignorar esas señales o acostumbrarse a ignorarlas para poder llevar su límite un poquito más lejos, ¿no? Y me parece que eso pasa en la vida, ¿no? O sea, pues, si estás acostumbrado a algo donde te dice el cerebro, ya, tengo sed, hay agua, ¿no? Pues lo que estás haciendo es automáticamente calmando el sensor, ¿no? Rápido. Estoy fastidiado, quiero otra cosa. Pues agarras el celular. Sí, claro. Y yo lo hago, ¿no? Entonces, claro que si te cambiaran las condiciones, claro que tienes ahí una capacidad guardada. Digamos que tienes un RAM, ¿no? Sí. Guardado. Que no las cookies, ahí están las cookies. Ajá, sí, que no estás usando, ¿no? Entonces, estaría muy chido vivir una experiencia así. No sé, por ejemplo, uno de mis grandes sueños de vida, a lo mejor ya va a ser cuando esté más grande, pero es hacer un viaje larguísimo en motocicleta, no sé a dónde, pero o sea, estos viajes que luego se avientan de Sudamérica hasta Alaska, una cosa así, ¿no? Y de que subsistiendo con lo que tienes, esto me fascinaría. Me encanta. Ese tipo de experiencias me encantaría. Y creo que la recomiendo. Y sobre todo para luego mucha gente joven que hoy en día dice que, oye, a ver, tu celular no aparece de la nada. Hay una chamba de tu papá y de tu mamá y tu saldo con el que marcas y tu internet, pues tampoco es mágico, ¿no? O sea, y que tus trastes estén lavados ahí porque o sea, pues hay muchas cosas por las cuales funciona y se sostiene una red de vida, ¿no? Claro. Entonces te digo, pues a todos niveles creo que nos conviene de repente un acercarte al riesgo o a la necesidad. Sí, no, eso que en el gimnasio le llaman llegar al fallo, ¿no? Ándale. Llegar al fallo. O sea, aquí ya no puedo más, otra repetición. Bueno, a ver, dale otra más. Lo último más. Lo verbalizaste perfecto. Sí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te acercas al fallo en tu vida cotidiana? Ajá. Realmente. Sí, sí, claro. Entonces, a la historia de un corredor, que ahorita se me fue su nombre, ojalá ahorita me acuerden esto que te estoy platicando. La milla, hace muchos años, la milla no era viable o posiblemente alcanzable correr en menos de 4 minutos. Sí. Doctores lo confirmaban, de hecho decían, el humano que llega a correr una milla muere en menos de 4 minutos, así tal cual. Un corredor inglés, corredor de Inglaterra, muy bueno, fue a las Olimpiadas en 1950 y tanto, estoy hablando. Ahorita voy a buscar a ver si me acuerdo del nombre y si no, después lo ponemos ahí en los comentarios. Ahorita que dijiste inglés, no era el que estaba pensando yo, porque te iba a decir que si no era el que le dicen pre. No. Ese era como el que primero que patrocinó. Ajá, sí. Okay, no. Después, este corredor fue a las Olimpiadas, no quedó en los primeros 3 lugares y era uno de los favoritos. Total, pues fue la decepción, ¿no? La decepción a nivel país, a nivel nacional. Pues ya muchos ya retírate, no tienes nada que hacer, o sea, no lograste el objetivo, ¿no? Y sí, el chavo lo pensó, o sea, toda una nación, imagínate, antes no había redes sociales y toda la presión sobre él, ¿no? Sí. Exacto. Y ¿sabes qué? No me voy a retirar ahorita, me voy a retirar más adelante. Me voy a retirar corriendo esta carrera y la voy a correr en menos de 4 minutos. Total, se prepara, lo anuncia públicamente. Hoy sabes que la voy a correr en 2 años, en 3 años. Va buscando lugar, tal. Llega el día, no hago el cuento muy largo. Llega el día, invito a unos amigos para que corrieran con él, como esos amigos que van delante de él. Yo me acuerdo en aquel entonces cuando yo corría, eran como los conejos que iban a tener el corredor, así que son como los Pacers, ¿no? Exacto, que te va cubriendo el aire, que te va, o sea, va ayudando a crear el paso. Te van jalando, ¿no? Exacto, que te van jalando, ¿no? Pues se meten los amigos, oye, llega el día, llega mucha gente de todas partes del mundo porque quieren ver ese suceso, unos más por morbo porque, oye, se va a morir. Si lo corre bajo 4 minutos, se va a morir porque científicamente está comprobado. La mayoría ya esperando el fracaso. Exacto, ¿no? Y entonces, oye, las condiciones no eran las favorables y tal, y los amigos le dicen, ¿sabes qué? Mejor vamos a cancelarlo porque acá llover, etcétera, el viento, o sea, las características. No eran las ideales. No era lo ideal, ¿no? Y ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a darle. O sea, ya estamos aquí y hay que darle con todo. Empiezan a correr, empiezan los amigos delante de él, se sale uno, queda el otro, se sale el otro. Última vuelta, ya la 4ª vuelta, y va corriendo con el tiempo, ¡pum! Pasa la meta, todos en silencio.
Porque nadie sabía el tiempo, solamente el juez tenía es el que tiempo. Sí, pues en aquel tiempo. Claro, nadie sabía el tiempo. Sí, es cierto. Entonces llega ya todo tirado y tal. Y de hecho él cuenta más adelante, ya después lo entrevistaron y demás en el periódico, y cuenta que él sintió como que se hubiera muerto. O sea, él sintió que hubo un momento, un blackout, totalmente. Ahorita lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sí. Entregó todo, dio todo, ¿no? Sí. Pero mucho también me quedaba pensando yo cuando estaba platicando de esto en esta entrevista en el periódico, cómo a veces nos creemos lo que las limitantes de las otras personas. Totalmente. No las creemos y las adoptamos, las hacemos nuestras. Cuando son de las personas de las que están hablando, ¿no? Es percepción por todo lo que han vivido, etcétera, ¿no? Pasan los minutos, el juez está con el tiempo y el día de hoy, el tal de mayo de 1950 y tantos, tal persona en la carrera de milla con un tiempo de 3.50. No, oye, ni siquiera lo dejaron hablar porque todos empezaron a gritar. Nada más dijo el 3. ¡Ah! La locura, no se escuchó. 3.59. No. Corrió menos de un segundo, milésimas menos de un segundo. De los 4 minutos. De los 4 minutos. Lo que parecía imposible. Para el mundo. Lo que parecía imposible para el mundo, él lo logra. ¿Y cuál es el fenómeno de esto? No solamente esto, sino que meses después, otra persona rompe el récord. Sí. Otra persona rompe el récord. Este fenómeno que es, ¿no? De que de que lo rompe uno, rompemos todos, ¿no? Que dices, es que es posible. Sí. Ya lo hizo uno. Sí. Es posible. Sí. Y luego lo empezaron a romper muchísimas otras personas, inclusive más rápido que él. Pero del que se acuerdan es de esta persona porque fue como que el que puso la pauta. El que pasó es el umbral, ¿no? Sí, como que rompió eso. Entonces, bloqueo. Qué importante que nuestra vida la pudiéramos tomar como desde esta perspectiva de decir, a ver, ya no puedo, aquí ya no puedo. Y si lo doy un poquito más, déjame estirar un poquito la liga, un poquito más. Sí. Y vas desarrollando en ti, aparte de este mindset, de esta mentalidad de, hey, si es posible, inténtalo un poquito más, dale un poquito en la vida, ¿no? O sea, en todos los aspectos, no solamente en el tema laboral, en el tema social, en el tema personal. Digo que yo tengo 2 hijos, ¿no? Con los niños, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo paciencia. Y si les tiras un poquito más. ¿Te acuerdas de los 4 minutos? Sí, pues, chance y sí puedo un poquito. Y si te guardas tantito ese grito que ya lo traes ahí en el punto de la lengua. Pero sí. Y entonces vas desarrollando como esta elasticidad, ¿no? Totalmente. Elasticidad que dices, ¿sabes qué? Es posible. Sí. Y entonces el mundo lo ves desde un punto de vista de posibilidad. De posibilidades. En lugar de limitaciones, ¿no? Sí. Qué padre volver así. Está increíble. Yo por eso le he encontrado mucho sabor a los deportes de resistencia. Uh-huh. El tema de correr, el tema de correr recreativamente y por condición es lindo y es divertido. Uh-huh. Y yo estoy en el proceso de correr, estoy en ese punto ahorita, ¿no? Uh-huh. en este momento. Hace un par de años hice un primer maratón y el año pasado hice la competencia esta nueva de Hyrox, no sé qué. Cuando te pones un pretexto de competencia, cambia, ¿no? O sea, el sabor es distinto. Pero el que puedas experimentar en carne propia, sea cual sea tu tiempo, sea cual sea tu objetivo, pero que puedas experimentar físicamente en un momento determinado, el cerebro te está gritando, párate, y que rompas eso. Sí. O sea, para mí sí se transforma y sí se empieza, si lo quieres y lo decides, se puede empezar a proyectar en tu vida personal, ¿me explico? O sea, el que tú le digas a tu cerebro, no te pares a la primera vez que te asustes, ¿no? No te pares a la primera vez que lo sientas. Exacto. Pues lo vas entrenando, ¿me explico? Y creo que el deporte te da un medio muy literal, ¿no? O sea, muy ahí, muy presente. Muy tangible, ¿no? De poder hacerlo. Porque es o sí o no, ¿no? Y lo ves y te hablas a ti mismo. O sea, es una manera de hablarte a ti mismo. Y yo lo disfruto mucho. No siempre se puede, evidentemente. Hay días que... Ya no. Sí, no, ya, hoy no quiero intentar nada. No me vengas a decir nada. Hoy quiero enojarme. Hoy no se pudo. Hoy quiero ir a aplaudirle el de los 4 minutos. Sí. Yo no fui. Él lo hizo por todos. Sí, claro. Pero pues hay días, hay veces que te digo, esa disciplina, y te digo, por ejemplo, yo en este momento estoy pasando como momentos raros de disciplina donde me está costando ir a entrenar. No tengo una meta específica ahorita, no tengo una competencia. Me cuesta, ¿no? De repente pues pasan momentos así. Pero, pues también una de las cosas a las que me he aferrado en muchos momentos de crisis en otros terrenos ha sido el deporte, ¿no? O sea, agarrarme del deporte me ha dado como
una cuerda, ¿no? Para no irte tan lejos, ¿no? Ujú. Sí, te sacude y sí te mueve, pero el deporte es un eje del cual agarrarte, ¿no? Ujú. Para eso, ¿no? O sea, es que se puede un poquito más, Ujú. le puedes dar un último empuje, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta sensación de vacío y de blackout al final no tiene precio. Cuando la agarras, cariño, Sí, ¿verdad? Pero al sí, porque principio si sí no te te andas queda vomitando o algo, Sí, sí. te baja la presión y Sí, todo el sí, rollo, sí, ¿no? sí, sí. Oye, Roger Bannister se llama. Roger Van. Roger Bannister se Me llama suena, este yo creo que sí. corredor. O sea, había escuchado sabía un poco de la historia Ajá, de que ajá. hubo un momento en el que pasó. Sí. De hecho, no me acuerdo. Creo que lo analizan en el libro este que te digo, en Endure. Ok. Del caso que me acuerdo en específico es que analizan el de Eliud Kipchoge cuando rompe la barrera de las 2 horas para el maratón. Wow. Ese es un caso que sí estudian con más profundidad. Pero creo que también viene el Sí. de Roger Bannister. Sí, Roger Bannister. Oye, y mencionabas ahorita algo acerca de hacer este viaje en moto, ya a lo mejor más grande y tal. ¿Por qué no ahorita? No, pues me ha encantado. Ahorita me encantaría. Necesito cambiar de moto porque mi moto está muy chiquita de cilindrada y no llego más que a Santiago, yo creo. Sin que se me caliente, ¿no? Pues es que son una serie de factores, ¿no? Evidentemente sí me encantaría, por mí lo haría ya, ¿no? Te digo, una cosa es, tengo que planear porque tienes que tener una moto en condiciones, evidentemente recursos económicos, Sí, recursos de claro. tiempo, ¿no? Disponer de tiempo. Equipo, necesitas a lo mejor. Sí, Sí, claro, claro. Me encantaría. Y te lo pregunto, perdóname, te lo pregunto porque justamente, y si tú eres el siguiente Roger Bannister en este viaje de la moto. Ojalá. O sea, digo, yo pensando. Ojalá tengas voz de profeta. Claro, claro, o sea, ¿por qué no? Sí. Algo que me pasa, digo, y soy un poquito más consciente recientemente de esto, es que cuando quieres algo y lo externas, lo compartes, hay maneras milagrosas o misteriosas que se va acomodando todo, vas conociendo a personas, se van dando los momentos, vas encontrando cosas, vas encontrando recursos, etcétera, que van confabulando con este deseo que tú tienes, si es meramente como este deseo real, auténtico, que sabes que sí, porque no como viéndolo desde algo egoísta de que es que quiero hacerlo, sino más bien desde el sentirte pleno. Sí. Y estoy convencido que cuando tú te vives en plenitud, los otros te ven y abres como esta puerta de decir, hey, si él puede, yo también puedo. Este Roger Bannister que te estoy diciendo, este pudo romper el récord, yo también puedo. Claro. Este pudo hacer el viaje aún con el pronóstico en contra, yo también puedo. De acuerdo. Claro. Y hoy que estamos grabando este podcast, en este episodio, Alejandro, no lo estamos comprometiendo, solamente estamos poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Pero ¿por qué no? No me estás comprometiendo. Estamos llamando sponsors interesados. Sí, también, sí. Apúntense, por favor. A ver si nos están escuchando las agencias de moto. Estamos abiertos a. No, tienes razón. Y sí. O sea, te digo, son cosas que debes de hablar en fuerte, ¿no? En voz alta, claro. Y pues dejarlo afuera, ¿no? Madre que. Porque luego, en mi persona, yo lo que he experimentado muchas veces, le tengo miedo a la grandeza. Le tengo miedo a hacer cosas grandes. Sí. Porque no sé qué es lo que va a pasar después. Y lo digo o lo confieso ahorita y con esas palabras, porque si no, ya lo estuviera haciendo. De acuerdo. O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú haces algo que rompe un hito, que rompe bloques, barreras, paredes, le estás dando el permiso al otro de poder ver y decir, yo también puedo hacer eso. De acuerdo. Yo también lo puedo hacer. Entonces, cuando tú te vives en esa grandeza, consciente o inconscientemente, le das la oportunidad al otro también de ser grande. Entonces, ¿por qué tener el miedo a hacer las cosas grandes? Totalmente. Vamos a darle, ya saben, patrocinadores, los esperamos. Con esa última quote nos vamos para buscar. Vamos a cortar ese clip para mandarlo. Para empezarlo a mandar. Vivamos, como decía el Chicharito, no, hagamos cosas grandes, hagamos cosas chingonas. Sí, no, o sea, igual nosotros, yo creo que qué padre que pudiéramos como contagiarnos de esto, ¿no? Es muy fácil contagiarnos de los chismes, de lo malo, de todas las situaciones negativas que suceden a nuestro alrededor, pero ¿qué pasaría si nos contagiáramos
de lo grandioso que podemos Sí. llegar a ser, de el ser humano que está diseñado para vivir en esta grandeza y poderlo empezar a hacer uno a uno, De ¿no? acuerdo. Y nos contagiando, ser estos cerillos que nos encendemos y nos vamos haciendo una fogata más grande, una luz más grande, ¿no? Totalmente de acuerdo. Súper. Sí, es, ir. Y el que sube y tiende la mano hacia abajo, y, Claro. ¿sabes? De que Claro, estar increíble. vamos a darle. me Vamos a parece. buscar patrocinadores y todo lo demás. Todo, Todo lo que se necesite. Después te pasamos una cuenta para que vayan haciendo su, Ahí en los comentarios. para que vayan haciendo su donativo. Seguro. Alejandro, un mensaje que quisieras compartir con las personas que nos están viendo, que te están conociendo y que se han identificado contigo, que quieren, que les gustó la forma de pensar, que les gustó la forma en cómo proyectas lo que haces de manera profesional, cómo te vives. ¿Quisieras dejarles algún mensaje antes de despedirnos? Bueno, primero que nada es agradecerte y grandes preguntas. Me gustan las preguntas. Soy fan de las preguntas que no se pueden responder inmediatamente. Okay. ¿Sabes? Que tienes que tomarte un momento para reflexionar. Para ser coherente con los minutos que hemos tenido de conversación, pues yo diría que yo no me siento autoridad ni quién para dar un consejo o como una recomendación muy elevada, pero tal vez sería como una cosa que comparto y que puede ser que encuentren algo de beneficio, de magia, de sentido ahí. Pues es lo que hemos hablado, ¿no? Yo invitaría a reflexionar que todos en nuestro partido de fútbol, que es la vida, te detengas frecuentemente un par de segundos y digas, respires y digas, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde se están moviendo las cosas? ¿Cómo le puedo encontrar el ritmo a esto? Mi ritmo, ¿no? ¿En qué momento frenar? ¿En qué momento acelerar? ¿En qué momento ponerte neutral, ¿no? Y dejarte ir un rato? Yo diría que ahí radica mucho lo que quisiera compartir, ¿no? Yo creo que vale la pena buscar un ritmo, buscar los momentos de vacío, buscar acciones de vacío, ¿no? Buscar soltarnos, ¿no? liberarnos. Y ahí se encuentra magia, ¿no? O sea, creo mucho y confío mucho en que si liberas espacio, si liberas cosas, pues llegan otras, ¿no? O sea, abres espacio mental, espiritualmente, para que lleguen otras cosas, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje. Busquen su ritmo, deténganse, respiren y háganse sus espacios de vacío. Súper bien. Muchas gracias, Alejandro. No, hombre, gracias a ti. Gracias por compartir. Sí, gracias, muchas gracias. Ya lo escucharon. Entonces, dense sus momentos, deténganse, respiren, miren cuál va a ser la siguiente jugada, volteen a su alrededor, propongan esos espacios, esos momentos de vacío, esas acciones de vacío, de vaciarse para que cosas nuevas lleguen y encuentren su propio ritmo. Que en ti está encontrar el ritmo de tu propia vida. No voltees al lado para ver qué es lo que está haciendo. Voltea a ver hacia adentro de ti para ver qué es lo que necesitas hacer. Aquí quedamos en este episodio. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Nos esperamos y ya saben, si están dispuestos a poder apoyar la causa de poder hacer este viaje en moto, ahí contáctanos, por favor, contacten a Alejandro. Un saludo y hasta pronto.